El caballo estaba débil, ignorado en un rincón del corral, mientras todos se reían diciendo que no valía nada, hasta que un comprador misterioso atravesó la multitud y ofreció 1.000.000 sin dudar. Cuando se acercó al animal y le susurró algo al oído, sus ojos se llenaron de lágrimas, y al darse cuenta de quién era realmente ese caballo, los presentes quedaron paralizados en un silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El aire era espeso y olía a polvo, a café recién hecho y a los animales. El sol estaba alto en el cielo de Tlacotalpan, Veracruz. En medio del bullicio del mercado de caballos, Miguel Rojas se sentía más solo que nunca. «Oye, viejo», dijo una voz burlona a su lado, «¿esa cosa es un caballo o un costillero con patas?» Miguel no levantó la vista. Apretó con más fuerza la cuerda desgastada que sujetaba a su yegua, Luna. Ella estaba quieta, con la cabeza baja. Sus costillas se marcaban bajo la piel grisácea y moteada, como un mapa de su sufrimiento. Su pelaje, que alguna vez pudo ser brillante, ahora parecía polvo. «No vale ni para carnada», añadió otro hombre riéndose con sus amigos. «Mejor llévatela a casa, don Miguel, antes de que se te caiga muerta aquí mismo». Miguel pasó los dedos por el borde de su viejo sombrero de palma, el que había sido de su esposa. Sentía el tejido deshilachado. Era lo único que le calmaba los nervios. Miró a Luna, a sus ojos grandes y profundos, que parecían 2 pozos de tristeza. «Lo siento, bonita», murmuró, tan bajo que solo ella podía escuchar. «No sé qué más hacer. Tú lo entiendes, ¿verdad?» Luna solo parpadeó lentamente, como si el peso del mundo entero estuviera sobre su lomo. Miguel necesitaba el dinero, lo necesitaba con urgencia. La sequía en su pequeña parcela de Paso del Macho había sido larga, demasiado larga. Las deudas de los médicos, de cuando su mujer enfermó, todavía estaban allí, como una sombra que no se iba. Ella ya no estaba, había fallecido hacía 2 años, pero las deudas se habían quedado, y ahora el banco hablaba de quedarse con su tierra, el único legado de su familia. Vender a Luna era su última idea, una idea desesperada, pero nadie quería comprar un animal tan flaco y triste. Había pasado toda la mañana allí. Los compradores serios, los que buscaban caballos fuertes para el trabajo, pasaban de largo. Algunos se detenían un momento, miraban con desprecio y seguían su camino. Otros, como esos hombres burlones, encontraban diversión en su miseria. «Tal vez si le pones un moño», dijo uno de ellos, soltando otra carcajada. Miguel sintió un nudo de vergüenza y rabia en la garganta. Pero no era un hombre de peleas, era un hombre de trabajo silencioso y de paciencia. Así que agachó la cabeza otra vez. «Vámonos, Luna», susurró, con la voz quebrada. «Aquí no nos quieren». Comenzó a caminar tirando suavemente de la cuerda. La yegua lo siguió, con pasos lentos y pesados. Cada paso de ella parecía costarle un esfuerzo enorme. Miguel miraba el suelo polvoriento, sintiendo los ojos de la gente sobre su espalda. Pensaba en su hija, lejos en la ciudad. Pensaba en la tierra de su padre. Pensaba que la mala suerte era como su sombra, siempre pegada a él. Justo cuando llegaba a la salida del mercado, un rumor diferente se extendió entre la gente. No eran risas, era un susurro de respeto, un movimiento que se abría. Miguel se detuvo y levantó la vista. La multitud se separaba, dejando un camino, y por ese camino caminaba un hombre. Era un señor mayor, alto y de espaldas anchas. Llevaba un sombrero vaquero blanco, tan blanco que parecía nuevo, y una barba corta y canosa. Su ropa no era la de un ranchero cualquiera. Pantalón de vestir, una camisa planchada y un chaleco. Caminaba sin prisa, pero con una decisión que hacía que todos lo miraran. Su rostro era serio, con unos ojos grises que miraban todo con una intensidad tranquila. El hombre no miraba los caballos robustos, los que relinchaban y mostraban sus dientes. No le interesaban los animales que los vendedores le mostraban con orgullo. Sus pasos eran directos, iban derecho hacia Miguel y Luna. Miguel se quedó quieto, confundido. ¿Qué quería este señor? Tal vez venía a decirle que se fuera, que una yegua tan enferma no debería estar en el mercado. El señor se detuvo frente a ellos. Primero, sus ojos se encontraron con los de Miguel. Eran ojos que habían visto mucho, ojos con una tristeza antigua. Luego, bajó la mirada hacia Luna, y entonces algo increíble pasó. El señor mayor, con su impecable sombrero blanco, se arrodilló en el polvo del mercado. La gente alrededor enmudeció por completo. Ni un solo rumor, solo el sonido lejano de otros animales. El señor no tocó a Luna, no le revisó los dientes ni las patas como hacen todos los compradores. Solo se acercó a su cabeza, que seguía colgando baja.
Hola, valiente, dijo el señor con una voz grave y suave, como el rumor de un río lejano. Luna no se movió. El señor se acercó un poco más, hasta que su boca estuvo cerca de la oreja de la yegua. Susurró algo que nadie más pudo escuchar. Miguel vio entonces cómo el cuerpo de Luna se estremecía. Un temblor leve, como si una corriente eléctrica muy débil la hubiera atravesado. Lentamente, muy lentamente, Luna levantó la cabeza. Por primera vez en los 3 años que Miguel la había tenido, la yegua levantó la cabeza por completo. Sus orejas, que siempre estaban caídas, se erguieron un poco, y miró directamente a los ojos del señor de blanco. Fue solo un instante, un destello en sus ojos apagados, pero fue suficiente. El señor mayor asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo muy importante. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones con un gesto cuidadoso. Luego se volvió hacia Miguel. ¿Usted es el dueño de esta yegua?, preguntó, con esa voz clara y pausada. Sí, señor, logró decir Miguel con la garganta seca. Ella se llama Luna. Luna, repitió el hombre como saboreando el nombre. Luego hizo una pausa y miró a la gente que los rodeaba, a todos los que observaban en silencio. Finalmente habló de nuevo, y sus palabras resonaron en el aire quieto del mercado. Le compro esta yegua. Le pago 1 millón de pesos por ella. Por un segundo no pasó nada. Las palabras parecieron flotar en el aire, sin que nadie las entendiera. Luego, el mercado explotó. 1 millón de pesos. 1 millón. Los murmullos comenzaron, bajos al principio, luego crecieron hasta convertirse en un zumbido de asombro. Alguien soltó un grito de incredulidad, otros se empujaban para ver mejor. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies, se le nubló la vista, pensó que el calor le estaba jugando una broma, que se había desmayado y esto era un sueño extraño. ¿Qué? Fue lo único que pudo balbucear. El señor no sonreía, su rostro seguía serio, pero sus ojos grises ahora tenían un brillo húmedo. He dicho que le pago 1 millón de pesos por Luna, en efectivo, ahora mismo. Pero, señor... Miguel miró a su yegua flaca, luego al hombre elegante. Usted no entiende. Ella está enferma. No vale eso. No vale nada. Usted no entiende, señor Rojas, dijo el hombre, y a Miguel le sorprendió que supiera su apellido. Esta yegua vale mucho más que 1 millón de pesos. Para mí no tiene precio. El señor hizo una señal con la mano. De entre la multitud salió un hombre más joven, con una expresión respetuosa, cargando una maleta sencilla. El señor mayor la tomó, la abrió sobre el capó polvoriento de una camioneta vieja que estaba cerca. Dentro, había fajos de billetes, muchos fajos, bien ordenados. La gente se agolpó para ver, con los ojos como platos. Nadie en ese mercado había visto tanto dinero junto en su vida. El señor comenzó a contar poniendo los fajos frente a Miguel. No contaba rápido, lo hacía con cuidado como si fuera un ritual. 100,000, 200,000, 500,000. Miguel no podía respirar. Miraba el dinero, luego miraba a Luna. La yegua ahora miraba al señor mayor, y había algo en su postura, algo diferente. Ya no era la resignación total, había un atisbo de curiosidad, de atención. Cuando el último fajo quedó sobre la camioneta, el señor cerró la maleta vacía y dio un paso al lado. 1 millón de pesos, dijo. Es suyo. Miguel extendió una mano temblorosa, tocó uno de los fajos. El papel era áspero y real, no era un sueño. Yo no puedo aceptar esto, musitó Miguel, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Es una locura. No es una locura, respondió el señor. Luego, miró a la gente que los rodeaba, a todos los que habían reído antes. Su voz se elevó, no con enojo, sino con una fuerza que imponía silencio. Y para que todos entiendan, y para que nadie piense que este hombre me está engañando, les voy a contar por qué esta yegua vale cada uno de estos pesos. La multitud se calló de nuevo. El hombre de sombrero blanco miró a Luna, que seguía a su lado, y luego comenzó a hablar. Mi nombre es Rogelio Ortega. Vengo de un rancho en Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. Hace 12 años, en mi casa, pasó algo que cambió mi vida para siempre. Don Rogelio hizo una pausa. Su voz era grave y clara, y todos podían escucharla. Mi hijo Diego tenía 5 años. Una tarde, se escapó del corral sin que nadie lo viera. Era invierno, y una tormenta de nieve feroz cayó sobre nosotros de repente.
Una nevada como no se veía en muchos años. Buscamos a mi hijo por todas partes. Lo buscamos toda la noche, con linternas, con perros. El frío era tan intenso que cortaba la piel. Al tercer día ya nadie tenía esperanza. Todos pensaban que mi Diego estaba muerto, congelado en algún barranco. Miguel escuchaba, sin poder apartar la vista del rostro de don Rogelio. El mercado estaba en un silencio absoluto. En la mañana del tercer día, continuó don Rogelio, y su voz se quebró un poco. Oímos un débil relincho en la puerta de la casa. Salí corriendo, y allí estaba ella, señaló a Luna. Ella era joven entonces, fuerte y salvaje. No era nuestra, había llegado al rancho hacía poco, medio silvestre, y allí estaba, temblando de cansancio, cubierta de hielo, y sobre su lomo, agarrado a su crin con las manitas congeladas, estaba mi hijo Diego, vivo, con frío, asustado, pero vivo. Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Esta yegua lo encontró en medio de la nada, en la tormenta, lo subió a su lomo y caminó con él más de 20 kilómetros a través de la nieve y el hielo. Encontró el camino a casa cuando ni los perros pudieron. Le salvó la vida. Don Rogelio se acercó a Luna y puso una mano sobre su cuello, con una ternura inmensa. Nosotros la cuidamos, se convirtió en parte de la familia. Mi hijo la quería más que a nada en el mundo, pero la mala suerte no había terminado. Unas semanas después, unos ladrones de ganado asaltaron el rancho por la noche. Se llevaron varios animales, y entre ellos se la llevaron a ella, a nuestra Luna. El hombre bajó la cabeza por un momento, conteniendo la emoción. La busqué durante 12 años recorriendo mercados, preguntando, poniendo avisos, en todo México. Había perdido la esperanza, hasta hoy, hasta que la vi a ella, aquí, en este puesto, con esta mirada. La reconocí al instante, la reconocí por sus ojos. Son los mismos ojos que me miraron aquella mañana, con mi hijo a salvo sobre su lomo. Don Rogelio se volvió de nuevo hacia Miguel, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, surcando el polvo del camino en su rostro. Usted, señor Rojas, la tuvo, la cuidó cuando yo no pude. Por eso este dinero no es un pago, es un agradecimiento. Gracias por no haber perdido la fe en ella. Gracias por traerla aquí, donde yo pude encontrarla. Miguel ya no pudo contenerse. Un sollozo se escapó de su pecho, y luego otro. Las lágrimas calientes le quemaron la cara. Miró a Luna, a su yegua flaca y triste, y ahora la veía completamente diferente. No veía un animal sin valor, veía a una heroína, veía una historia de amor y lealtad que era más grande que todas sus deudas juntas. Con manos que temblaban mucho, Miguel desató la cuerda de la brida de Luna. No la tiró al suelo, la sostuvo con cuidado, con respeto, y se acercó a don Rogelio. «Es suya», dijo Miguel, con la voz apagada por el llanto. «Siempre lo fue. Llévela a casa, don Rogelio». Don Rogelio asintió y tomó la cuerda. Sus dedos se cerraron sobre la cuerda desgastada y luego sobre la mano de Miguel, en un apretón fuerte y sincero. Luna se movió entonces. Dio un paso, no hacia Miguel, sino hacia don Rogelio. Acercó su hocico al hombro del hombre como oliéndolo, recordándolo. Un sonido suave, casi un suspiro, salió de su pecho. El mercado seguía en silencio, pero ya no era un silencio de burla o de curiosidad. Era un silencio de respeto, de asombro. Los mismos hombres que se habían reído antes ahora bajaban la cabeza, avergonzados. Miguel miró el dinero sobre la camioneta. 1.000.000 de pesos. Su rancho estaba salvado, las deudas pagadas, pero en ese momento el dinero parecía pesado, como una losa. No se sentía como un triunfo, se sentía como un intercambio sagrado. Don Rogelio puso su otra mano sobre el hombro de Miguel. «Venga», le dijo, su voz de nuevo firme. «Ayúdeme a llevarla al camión. Quiero que se despida bien». Juntos, el ranchero de ropa polvorienta y el hacendado de sombrero blanco guiaron a la yegua flaca a través del mercado. La gente se apartaba a su paso y ahora algunos murmuraban palabras de admiración o se santiguaban. Mientras caminaban, Miguel supo que su vida había cambiado para siempre. No solo por el dinero, sino porque había tocado, por un momento, una historia de tanto amor que había vencido al tiempo y a la distancia. Y su yegua triste, la que él creía que no valía nada, era el corazón de esa historia. El motor del camión rugió, rompiendo el silencio cargado del mercado. Don Rogelio había contratado un transporte especial, un remolque amplio y cubierto con paja limpia en el piso. Él mismo guió a Luna por la rampa, hablándole sin parar en un tono bajo y calmado. «Ya está, valiente. Aquí no hay ruidos fuertes. Vas a viajar cómoda. Todo va a estar bien». Miguel observaba desde abajo, con la maleta pesada del dinero en una mano.
Aún sentía la textura de los billetes a través del cuero, como un calor extraño. La multitud se había dispersado, pero algunos aún miraban desde lejos, señalando. La noticia ya volaba por todo Tlacotalpan. Luna entró al remolque sin resistencia, olfateó la paja y se detuvo en el centro. Don Rogelio ató su cuerda con un nudo flojo a un anillo, dando suficiente espacio para moverse. «Necesito asegurarme de que esté hidratada para el viaje», dijo don Rogelio bajando la rampa. «Es un recorrido largo hasta Chihuahua». Miguel asintió, pero no se movía. Sentía que no podía irse así nada más. Don Rogelio lo miró. Sus ojos grises ahora parecían más claros, como si un peso enorme se hubiera levantado de ellos. «Señor Rojas, ¿me haría el honor de acompañarnos un momento?», preguntó, señalando una pequeña fonda al otro lado de la calle. «Me gustaría hablar con usted». «Con calma». Miguel asintió de nuevo, sin palabras. Sentados en una mesa de plástico, bajo la sombra de un toldo descolorido, los dos hombres pidieron café. El dueño del lugar los miraba con curiosidad. Todos habían escuchado ya. Don Rogelio sacó una fotografía pequeña y desgastada de su billetera. La puso sobre la mesa y la empujó hacia Miguel. «Mi hijo Diego», dijo. Miguel tomó la foto. Era un niño de unos 4 o 5 años, con una sonrisa grande que le faltaban 2 dientes. Estaba abrazando el cuello de una yegua joven, de pelaje gris y negro brillante, llena de vida. La yegua tenía la cabeza vuelta hacia el niño, con una expresión de total tranquilidad. Eran los mismos ojos profundos y buenos que ahora tenía la luna flaca en el remolque. «Ella», susurró Miguel, tocando la imagen de la yegua joven. «Sí, esa es mi Luna, hace 12 años». Don Rogelio tomó un sorbo de su café, mirando hacia el camión estacionado. La tormenta llegó en la tarde. Uno de mis vaqueros, un hombre llamado Ignacio, vino corriendo a la casa. Dijo que había visto a Diego cerca del arroyo seco, pero que cuando fue a buscarlo, el niño ya no estaba. Y el cielo se había puesto negro. Hizo una pausa, como si reviviera el momento. Salimos todos, mi esposa Alma, Ignacio, otros 3 hombres. Gritamos su nombre. El viento empezó a silbar y luego cayó la primera nieve. No era común, pero a veces pasa en el invierno. Esa noche fue diferente. Era una nieve espesa y furiosa. En media hora no se veía a más de 3 metros de distancia. Miguel se quedó quieto, escuchando. El ruido de la calle parecía desvanecerse. Buscamos toda la noche, con antorchas, con linternas. El frío era un animal que mordía. Mi esposa, Alma, su voz se quebró de tanto gritar el nombre de Diego. Al amanecer, los hombres vinieron con la cabeza baja. Dijeron que era inútil, que ningún niño podía sobrevivir a esa noche. El termómetro marcaba 15 grados bajo cero. Don Rogelio cerró los ojos por un segundo. El segundo día, la policía vino con perros. Los perros olfatearon, siguieron un rastro pequeño hacia el norte, pero luego el viento borró todo. Los perros se confundieron. Esa noche ya nadie hablaba. Mi esposa se sentó en la sala, mirando al fuego, sin llorar. Yo creo que su corazón ya se había partido en 2. Y al tercer día, promptó Miguel, suavemente. Al tercer día, continuó don Rogelio abriendo los ojos. Fue Ignacio quien la vio primero. Él estaba en el patio, desesperado, mirando hacia las montañas como si pudiera obligarlas a devolverle al niño. Dijo que escuchó un ruido, un sonido de pasos lentos, pesados, arrastrándose en la nieve. Pensó que era un coyote herido. Don Rogelio se inclinó sobre la mesa. Su voz se volvió un susurro lleno de asombro, como si aún no pudiera creerlo. Pero no era un coyote, era Luna. Caminaba paso a paso, con la cabeza muy baja, casi tocando la nieve. Estaba temblando, todo su cuerpo estaba cubierto de una capa de hielo, como un fantasma, y en su lomo, sobre su lomo, agarrado con fuerza a su crin, con sus pequeños dedos azules por el frío, estaba Diego, mi hijo, inconsciente pero vivo, respirando. Miguel sintió un escalofrío. Pudo ver la escena con claridad, la yegua blanca de hielo, arrastrándose hacia la casa con su preciosa carga. Luna se detuvo frente a la puerta de la casa, dijo don Rogelio, y una lágrima solitaria cayó sobre la mesa. Se arrodilló con suavidad para que el niño no se cayera. Ignacio gritó y todos salimos. Sacamos a Diego de su lomo. Estaba congelado, pero su corazón latía. Lo llevamos adentro, lo envolvimos en mantas, le dimos calor poco a poco. Luna se quedó allí afuera, en la misma posición, arrodillada en la nieve. No se movió. Creo que no tenía fuerzas para levantarse. ¿Y cómo lo encontró?, preguntó Miguel maravillado. Nunca lo supimos, respondió don Rogelio, limpiándose la mejilla con el dorso de la mano. Diego,
Cuando despertó días después, no recordaba mucho, solo decía que había caído en un lugar oscuro, que tenía mucho miedo, y que luego apareció un calor que lo levantó y lo llevó. Él creyó que era un sueño, pero nosotros sabíamos, Luna lo había encontrado, tal vez lo escuchó llorar, tal vez lo olió, nadie sabe. Lo cargó sobre su lomo y caminó con él más de 20 kilómetros a través de la tormenta. Encontró el camino a casa. Miguel miró hacia el remolque. Ahora entendía la profundidad de la tristeza en los ojos de Luna. No era solo enfermedad, era la pena de haber sido arrancada de ese amor. La cuidamos como a un miembro de la familia, prosiguió don Rogelio. Diego se recuperó, y desde ese día él y Luna fueron inseparables. Dormía siesta apoyado contra su costado. Ella lo seguía a todas partes sin necesidad de una cuerda. Era un milagro vivo en nuestro corral. Su expresión se oscureció. Pero los milagros atraen también la envidia o la mala suerte. Unas semanas después, tal vez un mes, llegaron los ladrones. Fue de madrugada. Ignacio escuchó ruidos, disparos al aire para asustar. Para cuando salimos con armas, ya se habían ido. Se llevaron 5 caballos de buen valor, y se llevaron a Luna. Debieron pensar que era la más fuerte, la más joven. No sabían su historia. «Y usted la buscó», dijo Miguel, no como una pregunta, sino como un hecho. «La busqué durante 12 años», afirmó don Rogelio con firmeza. «Puse anuncios en todos los estados, ofrecí recompensas, viajé a mercados en Jalisco, en Michoacán, en Zacatecas. Cada vez que alguien me decía que había visto una yegua ruana, yo iba, y siempre era un error, siempre era otra. Mi esposa Alma me decía que debía dejar ir el pasado, que debía concentrarme en Diego, que el niño necesitaba un padre presente, no un padre que siempre estaba de viaje buscando un fantasma». Don Rogelio bebió un poco más de café, ahora frío. «Pero yo le había prometido a esa yegua, le había prometido en silencio, la noche que la curábamos de sus heridas por el hielo, que siempre la cuidaría, y la había fallado. No podía vivir con esa falla. Con los años, la búsqueda se volvió una sombra más, una costumbre triste. Hasta ayer, un amigo de aquí de Veracruz me llamó. Dijo: Rogelio, en el mercado de Tlacotalpan hay una yegua ruana que nadie quiere. Está en los huesos, pero tiene una mirada que no se olvida». Algo en su voz me hizo tomar el avión inmediatamente. Miró directamente a Miguel. Y cuando la vi a ella, señor Rojas, supe por la manera en que agachaba la cabeza, no por sumisión, sino por una pena tan grande que la doblaba. Esa no era solo una yegua flaca, era un alma que había perdido su razón de ser. Miguel bajó la vista, sentía un nudo de vergüenza en el estómago. «Yo no supe ver eso, don Rogelio. Para mí, era un animal triste, un animal que no podía ayudar. Yo solo pensaba en mis deudas, en mi tierra». Su voz se quebró. «No», dijo don Rogelio con firmeza, poniendo su mano sobre el brazo de Miguel. «Usted la compró en un remate», me dijo el amigo que averiguó. «Usted le dio un lugar, le dio comida y agua durante 3 años. La trajo aquí hoy, quizás desesperado, pero la trajo. Y ese acto, sin saberlo, fue el último eslabón de una cadena de 12 años. Usted la cuidó cuando yo no pude. Por eso le repito, gracias». Miguel no pudo contener más las lágrimas. Lloró en silencio, los hombros sacudidos por los sollozos. No eran lágrimas de tristeza ahora, sino de una liberación extraña, de haber sido parte de algo mucho más grande que él mismo. «¿Y su hijo?», preguntó Miguel luego de un momento, recuperando el aliento. «¿Diego? Él debe ser un hombre ahora». La expresión de don Rogelio se nubló de nuevo, pero de una manera diferente. No era el dolor del recuerdo, sino el dolor del presente. «Diego tiene 17 años ahora, y no es el niño de esa fotografía. La noche que se perdió no fue lo único malo que pasó». Don Rogelio respiró hondo. «Unos meses después de que robaran a Luna, unos hombres malos secuestraron a Diego. Fue solo por 2 días. La policía lo rescató rápido, pero esos 2 días le rompieron algo por dentro. No habla de eso, no recuerda a Luna o no quiere recordar. Se ha vuelto un joven lleno de ira, conmigo, con el mundo. A veces pienso que me culpa por todo lo que pasó. Por eso quiere llevarle a Luna», dijo Miguel, entendiendo. «Es mi última esperanza», confesó don Rogelio con voz ronca. «Es mi idea loca. Pensé que si ella volvía, podría recordarle la parte buena de su vida, el milagro, el amor que lo salvó, tal vez pueda sanar algo en él». Se levantó de la mesa, dejando algunos billetes junto a las tazas. «Debo partir. El viaje es largo, y Luna necesita llegar a un lugar seguro». Miguel se levantó también. Caminaron juntos de vuelta al camión.
El chofer ya estaba en su asiento, listo. Don Rogelio extendió su mano una vez más. Miguel la tomó. Buena suerte con su tierra, señor Rojas, que la prosperidad lo visite. Y buena suerte con su familia, don Rogelio, respondió Miguel. Y con nuestra Luna. Don Rogelio asintió, una sonrisa pequeña y genuina asomando bajo su bigote canoso. Subió al asiento del pasajero del camión y cerró la puerta. Miguel se quedó en la calle, viendo cómo el gran vehículo se ponía en marcha y comenzaba a alejarse. Justo cuando doblaba la esquina, por la ventana trasera del remolque, pudo ver un perfil familiar. La cabeza delgada de Luna, mirando hacia atrás, hacia él. Levantó una mano para despedirse, aunque sabía que ella no podía verlo. El camión desapareció. El ruido del mercado volvió a llenar el aire. Miguel miró la maleta pesada en su mano. La vida le había dado una segunda oportunidad, y a una yegua flaca y triste, después de 12 largos años, por fin le había dado la oportunidad de volver a casa. El viaje duró 2 días, 2 días de carreteras largas y paisajes que cambiaban del verde de Veracruz al café y ocre de las tierras del norte. Don Rogelio no se separó del camión. Pasó la primera noche en una pensión, pero solo después de asegurarse de que Luna tuviera agua fresca y heno limpio. Le hablaba a través de los listones de madera del remolque. Estamos cada vez más cerca, valiente. Pronto verás los cerros, pronto verás a Diego. Al nombrar a su hijo, una sombra rápida cruzaba su rostro. No era la misma certeza que tenía cuando hablaba de Luna. Era una duda, un miedo que trataba de esconder incluso a sí mismo. En la tarde del segundo día, el camión dejó la carretera principal y tomó un camino de terracería que serpenteaba entre cerros bajos. El aire se volvió más fresco y seco. Don Rogelio se inclinó hacia adelante, sus ojos escaneando el horizonte. Finalmente, una verja de hierro forjado apareció a lo lejos. Sobre ella, letras de metal oxidado decían: Rancho La Esperanza, Cuauhtémoc. El corazón de don Rogelio latió con fuerza. Estaba en casa. El camión pasó la verja y avanzó por un camino flanqueado por mezquites. A lo lejos se veía la casa principal, una construcción amplia de adobe blanco con un corredor largo. Varios corrales y un atroje se extendían a los lados. Todo estaba en calma, bañado por la luz dorada de la tarde. Un hombre mayor, con sombrero de petate y piel como cuero viejo, salió de uno de los cobertizos. Era Ignacio. Al ver el camión, sus ojos se abrieron y comenzó a caminar rápido, luego a trotar. Don Rogelio bajó del camión antes de que se detuviera por completo. «¡Jefe!», gritó Ignacio, su voz cargada de emoción. «¿La trajo? ¿De verdad la trajo?» «La traje, Nacho», respondió don Rogelio, y su voz sonó quebrada por primera vez en el viaje. «Está aquí». Ignacio se acercó a la parte trasera del remolque, mirando por las rendijas. No pudo ver mucho, pero asintió una y otra vez, como si estuviera rezando. «Diego», dijo don Rogelio, mirando hacia la casa. «¿Dónde está?» La expresión de Ignacio se volvió cautelosa. «Adentro, jefe, en su cuarto». Escuchó el camión, pero no salió. Don Rogelio asintió, esperando esa respuesta. Respiró hondo. «Ayúdame a bajarla. Quiero que esté en el corral grande, con el pasto nuevo, antes de que él la vea». Juntos bajaron la rampa. Luna apareció en la entrada, parpadeando ante la luz diferente. Olfateó el aire. Sus orejas se movieron hacia adelante, luego hacia los lados, captando sonidos. Tomó un paso vacilante hacia afuera, luego otro. Sus cascos hicieron un ruido sordo sobre la tierra. Ignacio contuvo el aliento al verla. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Dios mío, es ella. Pero está muy delgada, jefe». «La vida no ha sido amable con ella», murmuró don Rogelio. «Pero estamos a tiempo. Ahora todo será diferente». Guiaron a Luna hacia el corral más cercano a la casa. Era un espacio amplio, con sombra de un antiguo álamo y un pequeño bebedero de agua fresca que corría de una llave. Don Rogelio le soltó la cuerda del cuello. Ella no intentó huir, se quedó quieta mirando su nuevo entorno. Luego, lentamente, se acercó al árbol y rozó su costado contra el tronco, como si tratara de rascarse. «Tómale una foto, Nacho», pidió don Rogelio, su voz tensa. «La foto de cuando era joven, la que tengo en mi billetera». «Tráela». Ignacio asintió y salió corriendo hacia la casa. Don Rogelio se acercó a la cerca del corral, apoyando los brazos sobre la madera. «Estás en casa, Luna, por fin. Ahora voy a buscar a Diego. Él va a recordar. Tiene que recordar». Caminó hacia la casa con pasos firmes, pero por dentro sentía un revoltijo de esperanza y temor.
Subió los 3 escalones del corredor y empujó la pesada puerta de madera. La casa estaba silenciosa y fresca. Olía a pino y a tierra. Desde el fondo del pasillo se escuchaba el sonido bajo de una guitarra distorsionada, música de rock pesado. Don Rogelio se dirigió a la última puerta del pasillo. Estaba cerrada. Golpeó con los nudillos. «Diego, soy yo. Abre, por favor». La música bajó un poco. No hubo respuesta. «Diego, es importante. Sal, hijo». Después de un momento, se escuchó el ruido de una cerradura. La puerta se abrió unos centímetros. Diego apareció en la abertura, un joven delgado de 17 años, con el cabello negro largo que le cubría parcialmente los ojos. Llevaba una playera negra desgastada y jeans rotos. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho. «¿Qué pasa?», preguntó, sin mirar directamente a su padre. «Necesito que vengas conmigo», dijo don Rogelio, tratando de mantener su voz calmada. «Afuera. Tengo una sorpresa para ti». «No quiero sorpresas», respondió Diego y comenzó a cerrar la puerta. «Diego, por favor». La voz de don Rogelio se quebró, deteniendo la puerta con la mano. Es algo de hace mucho tiempo. Algo muy bueno». El joven soltó un suspiro exasperado. Miró a su padre, y en sus ojos había una mezcla de fastidio y algo más, algo como curiosidad resentida. «¿De qué se trata?» «Ven y verás, te lo pido». Diego dudó. Luego, con un movimiento brusco de hombros, salió de su cuarto y pasó junto a su padre, dirigiéndose al corredor. Don Rogelio lo siguió, su corazón latiendo como un tambor. Ignacio estaba esperando junto al corral, con la foto vieja y descolorida en sus manos. Su rostro estaba pálido. Diego bajó los escalones y caminó hacia el corral con pasos lentos, arrastrando los pies. No mostró interés hasta que estuvo a unos metros de la cerca. Entonces, vio la figura gris y blanca bajo el árbol. Se detuvo. Luna, al escuchar los pasos nuevos, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Diego. Don Rogelio contuvo el aliento. Este era el momento por el que había esperado 12 años. Diego frunció el ceño, dio un paso más cerca, sus ojos escudriñando al animal flaco, las costillas visibles, la cabeza grande que parecía demasiado pesada para ese cuello delgado. «¿Y esto?», preguntó Diego, volviéndose hacia su padre. No había reconocimiento en su voz, solo confusión. «Es ella, hijo», dijo don Rogelio, acercándose, su voz temblorosa de emoción. «Es Luna, la yegua que te salvó. La encontré. La traje a casa». Diego miró de nuevo a la yegua. Su ceño fruncido se hizo más profundo. Luego, una risa seca y cortante salió de su boca. «¿Qué? ¿En serio?» «Sí, Diego, mírala. Es ella». Don Rogelio le arrebató la foto de las manos a Ignacio y se la mostró a su hijo. «Mira, tú y ella. Aquí, después de la tormenta». Diego tomó la foto. La miró por un segundo. Vio al niño sonriente, a la yegua joven y fuerte. Luego levantó la vista y miró al animal real, apático y descarnado, que los observaba desde el corral. «No», dijo con una voz plana. Devolvió la foto a su padre. «No es ella». «Sí que lo es, hijo», insistió don Rogelio, la desesperación entrando en su tono. «Te lo juro, la encontré en un mercado en Veracruz. Pregunté, verifiqué, es ella, la misma yegua». «¿Esa cosa?», Diego señaló a Luna con desprecio. «Papá, por favor, estás ciego. Mira nada más. Es un caballo viejo y enfermo. Cualquiera puede verlo. Está delgada porque ha tenido una vida dura, Diego. Pero es ella. Lo sé. Ella te reconoce». «No me reconoce nada», gritó Diego de repente, su paciencia explotando. «Mírala. Ni siquiera se mueve. Parece un fantasma. ¿Crees que soy tonto? ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Darte cuenta de qué, hijo? ¿De que esto es otra de tus ideas?», Diego gritó, su rostro enrojeciendo. «Otra de tus formas de arreglar las cosas sin hablar de ellas. ¿Crees que si traes a este caballo triste, voy a olvidar todo? ¿Voy a ser de nuevo el niño feliz de tu foto?». «No se trata de olvidar», trató de decir don Rogelio, pero Diego no lo dejó. «Claro que se trata de eso. Siempre se trata de eso contigo. No hablar del secuestro, no hablar de la noche que me perdí, no hablar de nada que duela, solo comprar cosas, buscar cosas, traer cosas viejas como si fueran soluciones mágicas». Las palabras golpearon a don Rogelio como puños. Se quedó sin aliento. «Esta no es una cosa, Diego. Esta es Luna. Ella te salvó la vida». «Yo no recuerdo que me salvara la vida», rugió Diego,
y en sus ojos brilló un dolor feroz y auténtico. Lo que yo recuerdo es frío, y oscuridad, y miedo, y hombres con voces feas que me gritaban. No recuerdo ningún caballo heroico, tal vez tu preciosa luna ni siquiera existió, tal vez todo es un cuento que te inventaste para no sentirte culpable. Don Rogelio retrocedió un paso, como si lo hubieran golpeado. Ignacio miró al suelo, apenado. Diego respiró con fuerza, temblando de rabia. Señaló a Luna, que seguía observando la escena con sus ojos tranquilos y tristes. Y ahora traes a esta pobre bestia, le pones el nombre de tu cuento de hadas, y esperas que yo le dé las gracias, que abrace todo el pasado. Pues no voy a hacerlo. Es un engaño tuyo para hacerte sentir mejor a ti, para creer que puedes arreglar lo que rompiste. Diego, yo nunca... La voz de don Rogelio era apenas un susurro. Déjame en paz, gritó el joven. Luego miró a Luna una última vez, con un desdén que cortaba el alma. Y llévate a ese animal de aquí, me da mala espina. Sin esperar respuesta, Diego dio media vuelta y caminó rápidamente de regreso a la casa. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y el sonido resonó en el patio silencioso. Don Rogelio se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrada. La foto vieja le temblaba en la mano. Ignacio se acercó, poniendo una mano tímida en su hombro. Jefe, él no lo dice en serio, está confundido, tiene mucho dolor adentro. Lo sé, Nacho, dijo don Rogelio, pero su voz sonaba vacía, rota. Lo sé, pero... ¿por qué no puede verlo? ¿Por qué no puede verla? Ambos hombres volvieron la mirada hacia el corral. Luna había bajado la cabeza de nuevo. Estaba comiendo un poco del pasto seco a sus pies, pero el movimiento era mecánico, sin vida. Parecía más pequeña, como si las palabras duras de Diego la hubieran encogido. La gran sorpresa, el regreso triunfal soñado durante 12 años, había terminado, y en su lugar solo quedaba el silencio, un padre con el corazón destrozado, y una yegua heroica que nadie, excepto él, parecía reconocer. La noche cayó sobre el rancho La Esperanza como un manto pesado y silencioso. Don Rogelio había dado órdenes estrictas, nadie debía molestar a Luna, quería que descansara, pero él mismo no podía dormir. Sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos, escuchaba el silencio de la casa. Desde la habitación de Diego, al final del pasillo, no venía ningún sonido, ni música ni pasos, nada. Era un silencio que gritaba. Ignacio entró, quitándose el sombrero. La yegua está acostada, jefe, en el rincón, bajo el árbol, no se ha movido en horas. ¿Comió algo?, preguntó don Rogelio sin levantar la vista. Un poco de heno nuevo, muy poco, bebió agua, pero no tiene... hambre, se nota. Ella siempre fue así, murmuró don Rogelio, más para sí mismo. Cuando estaba contenta, comía con gusto. Cuando estaba triste, se quedaba quieta. Es igual que... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Ignacio asintió, entendiendo. Era igual que Diego. El muchacho. Comenzó Ignacio con cuidado. No hablemos del muchacho ahora, Nacho, cortó don Rogelio, con una voz cansada. Mañana será otro día. Pero la mañana no trajo ningún cambio. El sol salió sobre los cerros, iluminando el corral con una luz dorada y fría. Luna seguía en el mismo lugar, acostada de costado, con la cabeza apoyada en la tierra. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia la casa. Don Rogelio salió al corredor temprano, vestido ya con su camisa planchada y su chaleco. Observó a la yegua por un largo rato. Luego, entró a la casa y se dirigió al cuarto de Diego. Golpeó suavemente. «Diego, es hora de desayunar». No hubo respuesta. «Diego, por favor». «No tengo hambre», fue la respuesta brusca desde el otro lado de la puerta. Don Rogelio cerró los ojos, sintiendo un dolor familiar en el pecho. Era la misma conversación de siempre, la misma pared. «Necesitamos hablar, hijo». «No tenemos nada de qué hablar. Ya dije lo que tenía que decir». La voz de Diego sonaba ronca, como si tampoco hubiera dormido. Don Rogelio apoyó la frente contra la madera fresca de la puerta. «Solo quiero que la conozcas, que le des una oportunidad, a ella, no a mí». Dentro de la habitación, un objeto pesado, tal vez un libro, golpeó contra la puerta. Don Rogelio se sobresaltó y retrocedió. «Déjame en paz». Don Rogelio se dio por vencido. Caminó de regreso a la cocina, donde Ignacio había preparado huevos con chorizo. Ninguno de los dos hombres tenía apetito. «Necesito ir al pueblo», dijo don Rogelio después de un sorbo de café. «Hay asuntos con la veterinaria. Quiero que le hagan un chequeo completo a Luna. A lo mejor necesita vitaminas, algo». «Sí, jefe, yo me quedo aquí». «Y vigílalo a él», añadió don Rogelio, en un tono más bajo. «No quiero que se acerque al corral y la moleste».
Ignacio asintió, pero su expresión decía que no creía que Diego tuviera el menor interés en acercarse. El camión de don Rogelio se alejó por el camino de terracería. La quietud volvió a apoderarse del rancho. Pasada una hora, la puerta de la casa se abrió. Diego salió al corredor. Llevaba los mismos jeans y una sudadera con capucha. Sus ojos, enmarcados por el cabello desordenado, tenían ojeras profundas. Miró hacia el corral. Luna seguía acostada, pero al ver movimiento levantó ligeramente la cabeza. Diego la observó. No había rabia en su mirada ahora. Había algo más, una curiosidad fría, una desconexión. Bajó los escalones y caminó lentamente hacia la cerca, pero se detuvo a varios metros de distancia, como si un muro invisible lo detuviera. Ignacio salió de la troje y se quedó quieto, observando. Luna vio al joven. Con un esfuerzo visible, se puso de pie. Se sacudió el polvo del cuerpo y dio un paso hacia la cerca. Luego otro. Sus ojos no se apartaban de Diego. Diego no se movió, permaneció allí, rígido. Cuando Luna estuvo a un brazo de distancia de la cerca, se detuvo, extendió su cuello largo y delgado acercando su hocico hacia el joven. Olfateó el aire. Un temblor leve recorrió su piel. Era un gesto de reconocimiento, de búsqueda. Diego miró el hocico de la yegua, las cicatrices viejas alrededor de sus hollares, la mirada profunda y húmeda que lo estudiaba. Algo parpadeó en lo más recóndito de su mente. Una sensación, no una imagen, un olor. El olor a pelaje mojado y a nieve, un destello de calor en medio de un frío que calaba los huesos. Pero el recuerdo vino acompañado de otras cosas, de oscuridad, de voces gritando, de miedo puro. Diego retrocedió de golpe, como si lo hubiera tocado un cable de alta tensión. No, murmuró para sí mismo. No. Luna retrajo su cabeza, confundida por la reacción. Dio un paso atrás. ¿Qué quieres?, dijo Diego, y su voz sonó más alta de lo que pretendía, cargada de una angustia que no podía controlar. ¿Qué miras? Ignacio se acercó. Diego, ella solo quiere. Yo no le he dado permiso para que quiera nada, gritó Diego volviéndose hacia el viejo vaquero. Y tú no me vigiles, no soy un niño. Tu padre solo quiere. Mi padre quiere un cuento de hadas que ya no existe, lo interrumpió Diego. Señaló a Luna con un gesto brusco. Esa cosa no es parte de mi cuento, es un animal viejo y triste que él compró para sentirse mejor. Y yo no voy a actuar como si fuera mágica. Sus palabras, duras y cortantes, llegaron claramente hasta el corral. Luna bajó la cabeza hasta que su hocico casi tocó el suelo. Sus orejas, que se habían erguido un poco al acercarse a Diego, se aplastaron contra su cráneo. Diego vio la reacción del animal, vio cómo parecía encogerse, cómo toda esperanza se apagaba en esos ojos grandes. Por un instante, algo en su corazón se estremeció, un pinchazo de culpa, pero era más fácil convertir esa culpa en más rabia. ¿Ves?, le dijo a Ignacio, con un tono de triunfo amargo. Ni siquiera es valiente, es solo débil. Dio media vuelta y regresó a la casa, dejando a Ignacio solo con la yegua herida. Ignacio se acercó a la cerca. Sus manos, rugosas y fuertes, se aferraron a la madera. «Lo siento, muchacha», susurró con la voz gruesa. «Él no está bien. No es contra ti, es contra el mundo». Luna no levantó la cabeza. Permaneció así, con el cuello estirado hacia el suelo, inmóvil. Don Rogelio regresó al mediodía con la veterinaria, una mujer joven y seria llamada Ana. Ella examinó a Luna en el corral, mientras la yegua se dejaba hacer sin resistencia. «Está desnutrida, pero no tiene enfermedades graves», dijo Ana, guardando su estetoscopio. «Tiene artritis en las patas traseras, seguramente por el trabajo duro o por malos cuidados, y está deprimida. Eso es lo más preocupante». «¿Deprimida?», preguntó don Rogelio. «Sí, los animales también sienten tristeza, pierden el interés, no comen, se aíslan. Esta yegua ha perdido las ganas de vivir. Necesita un motivo. ¿Tiene compañía? ¿Alguien que la busque?». Don Rogelio miró hacia la casa. Las cortinas del cuarto de Diego estaban cerradas. «Esa es la idea», dijo con amargura. «Pero no está funcionando. Bueno, le dejaré unas vitaminas. Pero lo que necesita es afecto, don Rogelio, paciencia y una razón para levantarse por las mañanas». Don Rogelio pagó a la veterinaria y la acompañó a su camioneta. Al regresar al corral, se encontró con que Luna se había vuelto a acostar en su rincón, de espaldas a la casa. La tarde pasó con una lentitud agonizante. Don Rogelio intentó hacer trabajo de oficina, pero no podía concentrarse. Ignacio arreglaba una cerca en el potrero lejano. La casa era una tumba. Al caer la noche, don Rogelio no pudo soportarlo más.
Tomó una manta limpia y una zanahoria del refrigerador. Salió al corral. Luna seguía acostada. Él se acercó lentamente y se sentó en la tierra, a 1 metro de ella, sin tocarla. «Hola, valiente», dijo con la misma voz suave que usó en el mercado. «Sé que este no es el regreso que soñamos». Luna giró un poco la cabeza, mirándolo de reojo. «Él no te recuerda. Y duele. Duele mucho, pero no es tu culpa. Es mía». Don Rogelio jugueteó con la zanahoria en sus manos. «Yo no supe protegerlo después de lo que pasó. No supe hablar con él. Creí que el tiempo lo arreglaría todo, y creí que tú, al volver, arreglarías lo que el tiempo no pudo. Fue un error. Fue poner sobre ti un peso que no te corresponde». Extendió la zanahoria. Luna olfateó el aire, pero no movió la cabeza para tomarla. «Te pido perdón», continuó don Rogelio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por no encontrarte antes, por no estar aquí para evitar que te robaran, y por traerte a este silencio. No te rindas, por favor, no te rindas todavía». Por un momento, Luna lo miró fijamente. Luego, con un suspiro que parecía salir de lo más profundo de su ser, apoyó su cabeza en el suelo y cerró los ojos. Don Rogelio dejó la zanahoria a su lado, cubrió su anca con la manta y se quedó sentado allí, en la tierra fría, hasta que las estrellas salieron todas. No había soluciones mágicas, no había palabras que arreglaran el daño. Solo había una yegua triste, un padre derrotado y un hijo que se ahogaba en su propio dolor, todos atrapados bajo el mismo techo, pero separados por una distancia que parecía imposible de cruzar. Finalmente, don Rogelio se levantó, las articulaciones entumecidas. Al pasar frente a la casa, vio una pequeña rendija de luz bajo la puerta de Diego. Se detuvo, levantó la mano para tocar la madera, pero al final la bajó. No tenía fuerzas para otro rechazo. Arriba, en su cuarto, Diego estaba sentado en el piso, con la espalda contra la cama. En sus manos tenía un cuaderno abierto. En la página, garabateados una y otra vez, había dibujos de caballos, pero no eran caballos normales. Eran figuras torcidas, con ojos grandes y vacíos, atrapadas en líneas negras y enredadas que parecían jaulas. Los miraba fijamente, tratando de encontrar en esos monstruos de tinta algún reflejo del animal flaco y apenado que estaba en el corral. Pero no podía, solo sentía el mismo vacío de siempre y un nuevo sonido que se sumaba al ruido en su cabeza, el sonido de su propia voz, gritándole a una criatura que solo había querido acercarse. La noticia viajó más rápido que el viento. De boca en boca, de mercado en mercado, por las radios locales y los murmullos en las cantinas. En menos de una semana, la historia de un hacendado de Chihuahua que pagó $1,000,000 por una yegua flaca en Tlacotalpan había llegado hasta los rincones más secos del norte. En un rancho abandonado en las afueras de Hermosillo, Sonora, el calor del día empezaba a ceder. Dentro de una casa de adobe con el techo medio caído, 3 hombres estaban sentados alrededor de una radio de pilas. El sonido era débil y lleno de estática. Y así, don Rogelio Ortega, un respetado ganadero de Cuauhtémoc, Chihuahua, reencontró a la heroica yegua que salvó la vida de su hijo hace 12 años, durante la Gran Nevada. Pagó una fortuna por el animal, demostrando que para algunos, el valor verdadero no está en la apariencia, sino en la lealtad y en la historia. Uno de los hombres, un tipo joven y flaco al que le decían Chicle, se rió y dio un golpe a la radio con la mano, haciendo que la estática empeorara. ¡Qué tontería! $1,000,000 por un costillero. Ese don debe de estar más loco que una cabra. El hombre sentado en una silla de plástico, frente a una mesa sucia llena de mapas y cigarros, no se rió. Se llamaba Jorge Mendoza, pero todos le decían el Gavilán. Era delgado y fibroso, con una cicatriz que le partía la ceja izquierda. Sus ojos pequeños y movedizos estaban fijos en la pared, aunque no veían nada. Tenía un cigarro apagado entre los dedos. «Cállate», dijo el Gavilán, sin levantar la voz. Su tono era suficiente. Chicle se cayó de inmediato, la sonrisa borrándose de su rostro. El tercer hombre, más viejo y con una barriga prominente, era el Búho. Se ajustó los lentes sobre su nariz. «Es una linda historia, jefe, pero nada más, una historia para la radio». «Una historia que yo ya había escuchado antes», murmuró el Gavilán. Su voz era rasposa, como el papel de lija. Los otros 2 hombres se miraron confundidos. El Gavilán se puso de pie de golpe. Su silla chirrió contra el piso de tierra. Caminó hasta una vieja caja de madera arrinconada y comenzó a revolver dentro, tirando papeles y herramientas oxidadas. Finalmente, sacó un cuaderno forrado en piel, mugriento y con las esquinas dobladas.
Lo abrió y pasó las páginas rápidamente. Sus dedos, manchados de nicotina, se detuvieron en una página cerca del principio. La fecha, escrita a mano, decía: hace 12 años, mes de enero. Leyó en silencio. Su rostro, ya de por sí duro, se volvió una máscara de piedra. «¿Jefe?», preguntó el búho con cautela. El gavilán no respondió. Cerró el cuaderno con un golpe seco que hizo eco en la habitación. Dio media vuelta y miró a sus hombres. En sus ojos pequeños había un brillo nuevo, un brillo de furia helada. «Hace 12 años», dijo, articulando cada palabra con claridad. «Hicimos un trabajo en un rancho de Chihuahua, cerca de Cuauhtémoc. Fue en invierno. Un trabajo rápido. Entramos de noche, asustamos a unos vaqueros con unos disparos al aire y nos llevamos 5 caballos. Los vendimos en Nogales por 40,000 pesos a cada uno». Chicle se encogió de hombros. «Sí, me acuerdo, fue un buen trabajo, pero ¿qué tiene que ver?». «Uno de esos caballos», continuó el gavilán, ignorando la pregunta, «era una yegua joven, ruanos, gris con manchas negras. No era la más vistosa, pero era fuerte, la más joven del lote. La vendimos por 8,000 pesos, nada más». Caminó hasta la mesa y apoyó ambas manos sobre ella, inclinándose hacia sus hombres. «La yegua de la que habla la radio, la yegua heroica, la que salvó al niño de la nieve, la que vale 1,000,000. Hizo una pausa, dejando que las palabras pesaran en el aire. «Esa yegua era nuestra». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido lejano de una mosca. El búho fue el primero en reaccionar. Se quitó los lentes y los limpió lentamente con su camisa. «Espere, jefe, usted dice que nosotros tuvimos a esa yegua, a esa mina de oro, y la vendimos por 8,000 pesos». «Sí», dijo el gavilán. La palabra salió como un latigazo. «¡Caray!», exclamó Chicle, saltando de su asiento. «Entonces la recuperamos. Si es la misma, tenemos derecho. La robamos primero». «No somos abogados, idiota», bufó el búho. «No hay derechos, solo hay oportunidades perdidas». Miró a el gavilán. «Pero si es la misma, ¿cómo puede estar seguro?». El gavilán abrió de nuevo el cuaderno. En la página, junto a una descripción breve de los animales, había un pequeño dibujo, un garabato tosco de un caballo. Al lado, escrito con letra apretada, decía: «Yegua ruana, joven, cicatriz en cuartilla trasera derecha, ojos muy oscuros». «Nunca olvido los ojos de un animal», dijo el gavilán, con una calma que era más aterradora que un grito. «Esa yegua tenía una mirada rara, como si no estuviera del todo allí. Me dio mala espina. Por eso la vendí barata, para deshacerme de ella». Se llevó la mano a la cicatriz de su ceja, un gesto involuntario que hacía cuando algo lo perturbaba. «Y ahora esa mirada rara vale 1,000,000. Y no solo eso. Si un excéntrico pagó eso por la historia, imagínense lo que pagaría alguien con más dinero y menos corazón. Un capo, un narcotraficante que quiera una leyenda en su establo. Podríamos sacar 5, 10 veces más». Chicle silbó, sus ojos brillando con codicia. «¿10 millones? ¿O más?», confirmó el búho, ahora totalmente concentrado. Su mente práctica ya estaba calculando. «Pero hay un problema, jefe. La yegua ahora está con este don Rogelio, en su rancho, seguro con seguridad, y él no va a querer venderla, acaba de comprarla». El gavilán por fin encendió su cigarro, dio una calada profunda y dejó escapar el humo lentamente. «¿Y quién habló de comprar?», preguntó con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Nosotros somos ladrones de ganado, ¿no? Es lo que sabemos hacer. La robamos una vez, la podemos robar otra vez. Pero ahora la historia es pública», advirtió el búho. «Si desaparece, todo el mundo sospechará». «Que sospechen», dijo el gavilán con un encogimiento de hombros. «Para cuando se den cuenta, la yegua ya estará en otro estado, con otro nombre, lista para un nuevo dueño que pague en dólares y no haga preguntas». Se puso a caminar de un lado a otro de la habitación, trazando el plan en el aire con sus manos. «Tenemos que ir a Chihuahua, ver el terreno, el rancho La Esperanza», dijo la radio. «Debemos espiar, ver los horarios, los vaqueros, las rutinas, ver a la yegua, confirmar que es ella». «¿Y si no lo es?», preguntó Chicle. «Entonces habremos perdido el viaje», reconoció el gavilán. «Pero mi instinto me dice que sí. Es ella. La sierra me está hablando. Es una señal». Era conocido que el gavilán creía en señales.
Interpretaba el vuelo de los pájaros, los sueños, las casualidades. Esta, para él, era la más clara de todas. El universo le estaba devolviendo un tesoro que había tirado a la basura. «Necesitamos otro hombre», dijo el búho. «Uno que conozca la zona de Cuauhtémoc, alguien discreto». «Eso ya lo tengo pensado», respondió el gavilán. «El paisa. Él es de allá. Trabajó un tiempo en esos ranchos, sabe moverse. Le mandaré un mensaje esta noche». Chicle se frotó las manos, nervioso y excitado. «¿Cuándo nos vamos, jefe?» El gavilán miró por la ventana rota. El cielo de Sonora se estaba tiñendo de naranja y morado. «Mañana temprano, tú ve por provisiones, gasolina, comida, agua, que nada llame la atención. Somos trabajadores migrantes, si alguien pregunta, vamos a buscar chamba en Chihuahua». «Sí, jefe», dijo Chicle, y salió corriendo de la habitación. El búho se quedó, mirando fijamente a el gavilán. «Jefe, ¿y el niño?» «¿Qué niño?» «El hijo del hacendado, el que salvó la yegua. Si la yegua es tan importante para la familia, puede haber problemas, gente dispuesta a defenderla». El gavilán dio otra calada a su cigarro. Sus ojos de pájaro se estrecharon. «No vamos por problemas, búho, vamos por un animal que técnicamente todavía es nuestro. Lo robamos, lo perdimos y ahora lo recuperamos. Es un asunto de negocios, no personal. Entramos, salimos, sin ruido, sin que nadie se lastime. ¿Y si se interponen?» El gavilán se quedó en silencio por un momento. La luz morada de la ventana iluminaba la cicatriz de su ceja, haciéndola parecer más profunda. «Entonces haremos lo necesario», dijo, y su tono no dejaba lugar a dudas. «Pero no es el plan es limpio, rápido, como antes». El búho asintió, aunque no parecía totalmente convencido. Se puso los lentes y comenzó a doblar los mapas. Más tarde, esa noche, el gavilán estaba solo afuera, sentado en un tronco caído. El desierto de Sonora era inmenso y silencioso. De su boca salía el humo del cigarro, formando espirales grises que se desvanecían en la oscuridad. Silbaba. Era una canción de corrido viejo y triste, una tonada que siempre silbaba antes de un trabajo. Creía que traía suerte. Mientras silbaba, sus pensamientos volvían a esa noche de invierno. Hacía 12 años. Recordaba el frío cortante, el miedo de los vaqueros, el relincho de los caballos asustados. Recordaba a la yegua ruana. Ella no había relinchado, se había quedado quieta, observándolo con esos ojos oscuros y profundos, como si lo estuviera juzgando. Él había apartado la vista, incómodo. Había sido un alivio venderla. Ahora, esos mismos ojos valían una fortuna. «Maldita sea», murmuró para sí, tirando la colilla al suelo y apagándola con la bota. «Tuviste una joya en las manos y la trataste como basura». Era más que el dinero, era su orgullo. Se consideraba un profesional, un hombre que sabía el valor de las cosas, y esa yegua había sido su mayor error. Un error que había estado exhibiéndose delante de sus narices durante 12 años sin que él lo supiera. Iba a corregir ese error, iba a recuperar lo que era suyo, y si el destino le había dado esta segunda oportunidad, no iba a desaprovecharla. Al día siguiente, antes del amanecer, una camioneta pick-up modelo viejo y desgastado salió del rancho abandonado. Iban 3 hombres, el gavilán al volante, con su mirada fija en el camino polvoriento, Chicle, hojeando una revista vieja, y el búho, revisando un mapa a la tenue luz del tablero. Rumbo al este, rumbo a Chihuahua, rumbo al rancho La Esperanza, donde una yegua triste y flaca, sin saberlo, había vuelto a despertar el interés del hombre que, una vez, la había robado y malvendido. El círculo, después de 12 años, estaba a punto de cerrarse. La camioneta vieja avanzó lentamente por un camino de terracería, levantando una nube de polvo rojizo que se perdía entre los matorrales. Habían pasado 3 días desde que salieron de Sonora. Ahora, en las afueras de Cuauhtémoc, Chihuahua, el paisaje era diferente. Cerros más verdes, algunos pinos y un aire más frío que hacía tirar los hombros de los hombres. El gavilán redujo la velocidad hasta detenerse en un pequeño claro, escondido de la vista del camino principal por unas rocas altas. «Aquí», dijo, apagando el motor. El silencio los envolvió. Solo el sonido del viento en los arbustos. En el asiento trasero, un cuarto hombre se inclinó hacia adelante. Era el paisa, un tipo de rostro redondo y expresión siempre neutra que habían recogido en un pueblo cercano. Conocía la zona. «El rancho La Esperanza queda a unos 3 kilómetros al norte», señaló el paisa con el mentón. «Es grande, tiene 2 entradas.
la principal que va a la casa y una trasera que lleva a los corrales y los potreros viejos. Esa es la que usan los vaqueros y para mover el ganado. El búho, a su lado, estudiaba un mapa dibujado a mano que el paisa había hecho. ¿Y la seguridad? El paisa se encogió de hombros. Don Rogelio es un hombre formal, no un narcotraficante. Tiene vaqueros de confianza, 2 o 3 que viven en la propiedad. Pero no hay guardias armados, ni cámaras, nada de eso. Es un rancho de trabajo, no una fortaleza. Perfecto, murmuró el gavilán. Sacó un par de binoculares viejos de una bolsa. Hoy solo observamos, necesitamos ver a la yegua, confirmar. ¿Y si nos ven?, preguntó Chicle, mordisqueando una uña. Nos ven unos trabajadores más en la carretera, respondió el búho con fastidio. Cálmate, solo mira y calla. El gavilán y el paisa salieron de la camioneta. Caminaron con cuidado hasta la cresta de una loma cercana, agachándose para no destacar contra el cielo. Entre los arbustos, tendidos en el suelo, tenían una vista clara del valle que se extendía abajo. Allí estaba el rancho La Esperanza, la casa blanca de adobe con su corredor largo, los corrales de madera bien construidos, un granero, una troje, unos pequeños cuartos para los trabajadores. Todo parecía ordenado y tranquilo. A esta hora de la tarde se veía poca actividad. Un hombre mayor con sombrero de petate, Ignacio, cargaba pacas de heno hacia un establo. El corazón del gavilán dio un vuelco, no por la casa, ni por los hombres, sino por una figura quieta y gris en un corral cerca de la casa. La yegua estaba de pie junto a un árbol grande, inmóvil. Incluso desde la distancia se veía su delgadez, sus costillas marcadas, su cabeza colgaba baja. «Es ella», susurró el gavilán, más para sí mismo. Ajustó los binoculares. Es la misma, más vieja, más derrotada, pero es ella. El paisa lo miró con curiosidad. ¿Está seguro, jefe? A mí me parece un caballo cualquiera, y medio muerto de hambre. Los ojos, dijo el gavilán, sin bajar los binoculares. Tiene los mismos ojos. Los miras y sientes que te está viendo el alma. Me dio mala espina entonces y me la da ahora. Mientras observaban, la puerta de la casa principal se abrió. Un joven alto y delgado, con el cabello largo y ropa oscura, salió al corredor. Era Diego. Se quedó parado allí, con los brazos cruzados, mirando fijamente hacia el corral. «Ese debe de ser el hijo», murmuró el paisa, «el que salvó la yegua, según la radio». «No parece muy agradecido», comentó el gavilán, notando la postura rígida y hostil del muchacho. En el corral, Luna levantó ligeramente la cabeza al ver a Diego. Dio un paso vacilante hacia la cerca que los separaba de la casa. Diego no se movió, permaneció como una estatua. Luna se detuvo. Luego, como si hubiera recibido una orden invisible, dio media vuelta y caminó lentamente de regreso a la sombra del árbol, donde se acostó en el suelo, dándole la espalda a la casa. Diego permaneció unos segundos más antes de dar un portazo al entrar. «¿Qué fue eso?», preguntó el paisa confundido. «Problemas familiares», dijo el gavilán con una sonrisa fría. «Mejor para nosotros. Donde hay grietas, es más fácil meter la palanca». Observaron por un par de horas más. Vieron a don Rogelio salir de la casa y acercarse al corral. El hombre habló con la yegua, le ofreció algo que ella ignoró. La actitud del hacendado era de una preocupación profunda, no era la de un dueño feliz con su nueva adquisición millonaria, era la de un hombre cargando una pena. «Algo no anda bien», observó el búho, quien se había unido a ellos con unos binoculares propios. «El animal está deprimido, el muchacho la rechaza, el viejo está desesperado. Esta no es una familia unida protegiendo su tesoro». «Eso lo hace más fácil», dijo el gavilán. «Un animal triste no va a poner pelea, un muchacho enojado no va a salir a defenderla, y un viejo preocupado puede estar distraído». Regresaron a la camioneta al caer la tarde. El cielo comenzaba a teñirse de gris hacia el poniente. Dentro del vehículo, el búho extendió el mapa sobre el tablero. «Entonces, el plan. La entrada trasera es la clave. Por ahí sacamos el animal. Podemos llegar con la camioneta por este camino de servicio», señaló una línea punteada. «Está en mal estado, pero pasa a unos 100 metros del corral trasero. Hay una puerta que da directamente a un potrero abandonado». «Necesitamos saber la rutina de la noche», dijo el gavilán. «¿A qué hora se duermen? El viejo hace rondas, los vaqueros se quedan en el establo o se van a sus casas». «Eso lo averiguo mañana», ofreció el paisa. «Puedo acercarme al pueblo, preguntar como si buscara trabajo. La gente de los ranchos siempre habla».
Bueno, asintió el gavilán. Mañana tú te encargas de eso. Nosotros seguiremos observando desde aquí. Necesitamos el mejor momento. Una noche sin luna, con algo de ruido de fondo, tal vez viento, para cubrir nuestro sonido. Chicle, que había estado callado, habló. Jefe, ¿y si el animal no quiere venir? ¿Si se pone a relinchar o a patear? El gavilán lo miró con desdén. Es una yegua vieja y deprimida, Chicle, no un toro salvaje. Le pasamos una cuerda, la llevamos. Si se resiste, la tranquilizamos. Tengo dardos, pero no debería ser necesario. Tiene el espíritu quebrado. Lo vi en sus ojos. Mientras hablaban, afuera, el viento empezó a soplar con más fuerza. Las ramas de los arbustos se mecían. El gavilán miró por la ventana. Grandes nubes grises, pesadas y bajas, se amontonaban en el horizonte, avanzando lentamente hacia el valle. Se viene un temporal, observó el paisa siguiendo su mirada. Dicen en el pueblo que llevamos días con amenaza de lluvia fuerte. Las presas arriba ya están llenas. El búho frunció el ceño. Una tormenta podría ser bueno, mucho ruido, la gente encerrada en sus casas. Sí, dijo el gavilán, pensativo. Pero también podría complicar la salida. Los caminos de tierra se vuelven un lodazal. Tenemos que estar listos para movernos rápido. Decidieron pasar la noche en la camioneta, por turnos. El gavilán tomó la primera guardia. Sentado en el capó, envuelto en su chaqueta de cuero, miraba las luces tenues que se encendían en la casa blanca a lo lejos. Pensaba en la yegua, en esos ojos oscuros. Se preguntaba si, de alguna manera extraña, el animal lo recordaba a él. Si recordaba la noche fría, los gritos, la rudeza de las manos que la arrancaron de su hogar. Sacudió la cabeza, tratando de borrar el pensamiento. La sentimentalidad era un lujo que no podía permitirse. Ella era una mercancía, nada más. Un producto que había subvalorado y que ahora iba a recuperar a su precio real. Al otro lado del valle, en el rancho La Esperanza, la cena fue otra vez silenciosa. Don Rogelio y Diego comían en extremos opuestos de la larga mesa del comedor. El sonido de los cubiertos sobre los platos era el único que llenaba la habitación. Don Rogelio finalmente rompió el silencio. El hombre del tiempo dice que habrá lluvias fuertes mañana, tormentas, quizás hasta granizo. Diego no levantó la vista de su plato. ¡Qué bien! He pedido a Ignacio que asegure todo en los corrales, que lleve a los animales más jóvenes al establo. ¡Qué bien!, repitió Diego, con el mismo tono plano. Don Rogelio dejó su tenedor. Diego, necesito que mañana me ayudes. Si la lluvia es muy fuerte, pueden haber inundaciones en los arroyos bajos. Necesito que vayas con Ignacio a revisar las bombas de agua en el potrero sur. No, dijo Diego secamente. ¿No? ¿Por qué no? Porque no quiero, porque no me da la gana. ¿Necesitas más razones? Don Rogelio sintió la rabia subiéndole por el pecho, pero la contuvo. Respiró hondo. Es tu rancho también, Diego. Un día será todo tuyo. Tienes que aprender. No quiero este rancho, espetó Diego, levantando por fin la vista. Sus ojos brillaban con un desafío amargo. No quiero nada que tenga que ver con este lugar, con estos recuerdos. Antes de que don Rogelio pudiera responder, Diego empujó su silla, que chirrió contra el piso de madera, y salió del comedor. Sus pasos resonaron en el pasillo, y luego se escuchó el portazo de su habitación. Don Rogelio se quedó solo, con el peso de otro fracaso sobre los hombros. Miró por la ventana. Las primeras gotas gruesas de lluvia comenzaron a golpear los cristales. Ploc, ploc, ploc. Sonaban como pequeños martillos, como una cuenta regresiva. Se levantó y fue hacia la puerta trasera. Salió al corredor. La lluvia era ligera aún, pero el aire olía a tierra mojada y a ozono. A tormenta. A lo lejos, en el corral, vio la forma gris de Luna bajo el árbol. La yegua no se había movido para buscar refugio. Seguía acostada, expuesta a las primeras gotas. Ignacio, llamó don Rogelio con voz cansada. El viejo vaquero apareció desde la troje. Sí, jefe. Llévala al establo, por favor. No la dejes afuera con esta lluvia. Ignacio asintió y salió corriendo bajo la llovizna. Don Rogelio lo vio acercarse al corral, hablarle a Luna, ponerle la cuerda. La yegua se levantó con lentitud y lo siguió, dócil, hacia el refugio del establo. Esa docilidad, esa falta total de voluntad, le partió el corazón a don Rogelio más que cualquier grito de su hijo. Preferiría que Luna pateara, que relinchara, que mostrara algo de la fiereza que una vez tuvo. Pero no.
Solo obedecía, con una resignación que era peor que la muerte. Volvió a entrar en la casa. La tormenta que se acercaba no solo era de agua y viento, era una tormenta perfecta de dolor, de rencor y de codicia que se acercaba desde todas direcciones, y él, en el centro, no sabía cómo proteger a los suyos de lo que se avecinaba. La lluvia no paró en toda la noche. Cayó primero como una llovizna persistente, luego como un golpeteo constante sobre el techo de lámina, y finalmente, cerca de la madrugada, se transformó en un diluvio torrencial. El agua caía en cortinas espesas, golpeando la tierra con tal fuerza que salpicaba hacia arriba. Don Rogelio se despertó en su cama al escuchar un trueno tan fuerte que hizo vibrar los vidrios de la ventana. Se levantó y miró afuera. No era noche ni día, era una oscuridad gris y líquida. Los relámpagos iluminaban el paisaje por fracciones de segundo, mostrando charcos que ya parecían lagunas. Se vistió rápido y salió al corredor. Ignacio ya estaba allí, con su impermeable chorreando agua. «Jefe, el arroyo de la cañada se está saliendo, el agua viene muy rápido». «¿Y los animales?», preguntó don Rogelio, alzando la voz para sobreponerse al estruendo de la lluvia. «Los metí a todos en los establos grandes, menos la yegua Luna, que sigue en el pequeño». «Bien, ¿tú has visto a Diego?». Ignacio negó con la cabeza. «No, jefe, su cuarto está cerrado». En ese momento el teléfono satelital que don Rogelio guardaba para emergencias comenzó a sonar con un pitido agudo. Lo contestó. «Don Rogelio, soy el profesor Aarón de la escuela albergue en San Javier». Una voz joven y desesperada llegó a través de la estática. «El río se va a desbordar. El agua está subiendo muy rápido hacia el pueblo. Necesitamos ayuda para sacar a los niños. Tenemos 23 niños aquí». San Javier era un pueblo pequeño a unos 5 kilómetros del rancho, valle abajo. La escuela albergue era un internado donde niños de ranchos alejados pasaban la semana. «Nos vamos ya», gritó don Rogelio. «Aguanten, llamo a los demás rancheros». Colgó y se volvió a Ignacio. «Necesitamos los tractores, las cuatrimotos, todo lo que pueda andar en este lodo. Ve a despertar a los demás. Yo voy por Diego». Corrió por el pasillo y golpeó con fuerza la puerta de su hijo. «Diego, despierta. Emergencia». La puerta se abrió de golpe. Diego ya estaba vestido, con una sudadera negra y botas. Sus ojos, aunque somnolientos, estaban alerta. «¿Qué pasa?». «Inundación en San Javier. La escuela se va a llenar de agua. Hay que sacar a los niños». Por un segundo, don Rogelio vio la indecisión en el rostro de su hijo. El viejo miedo, el instinto de esconderse. Pero entonces, algo más apareció. Algo que tal vez era responsabilidad, o tal vez solo el impulso de hacer algo, cualquier cosa, para salir de esa casa. «Yo voy», dijo Diego, con voz firme. «Bien, ven». Salieron juntos al aguacero. El agua les azotó el rostro de inmediato. Ignacio ya tenía el tractor grande encendido, con su luz delantera cortando la cortina de lluvia. Otro vaquero, un hombre joven llamado Tomás, se subió a una cuatrimoto. «Vamos por el camino viejo», ordenó don Rogelio, subiéndose al tractor junto a Ignacio. «Es más alto. Diego, tú ve con Tomás. Síganos». Tomás asintió y Diego se montó detrás de él en la cuatrimoto. El vehículo rugió y se hundió en el barro, siguiendo al tractor que ya avanzaba pesadamente. El trayecto fue una pesadilla. El camino era un río de lodo y piedras. El tractor patinaba y resbalaba. La lluvia era tan densa que apenas veían a 10 metros adelante. A lo lejos, por los valles, se veían las luces de otros rancheros que también respondían a la emergencia. Al acercarse a San Javier, el sonido cambió. Ya no era solo la lluvia, era un rugido profundo, gutural, el sonido de mucha agua moviéndose con fuerza. Cuando llegaron a la loma que daba al pueblo, se detuvieron, horrorizados. El pequeño río San Javier, que normalmente era un hilo de agua, era ahora una bestia marrón y furiosa de más de 50 metros de ancho. El agua, cargada de troncos, escombros y lodo, avanzaba a toda velocidad. Ya había cubierto las primeras casas del pueblo, las más cercanas a la orilla. La escuela albergue era un edificio de 2 pisos de ladrillo, situado en un terreno ligeramente más alto, pero el agua ya lamía sus paredes y subía rápido. «No va a aguantar», gritó Ignacio. «La corriente está socavando la base». «Hay que formar una cadena», ordenó don Rogelio. «Desde la loma hasta la escuela. Los niños son pequeños, podemos pasarlos de mano en mano». Otros vehículos llegaron.
Eran 6 rancheros más, todos hombres serios y fuertes que no preguntaron nada, solo siguieron las instrucciones. Formaron una línea desde el borde del agua embravecida hasta un punto seguro en la loma, donde había una furgoneta lista para llevar a los niños. El profesor Aarón, un hombre joven con lentes empapados, estaba en la puerta de la escuela, sosteniendo a 2 niños pequeños que lloraban. «Aquí, por aquí». Don Rogelio, Ignacio y otro ranchero llamado Félix se metieron en el agua primero. Hacía frío y la corriente tiraba de sus piernas con fuerza, pero lograron llegar a la puerta. «Vamos de uno en uno», gritó don Rogelio. «Los más pequeños primero». El profesor comenzó a pasarles a los niños, algunos llorando, otros en estado de shock, silenciosos. La cadena humana funcionó. Un ranchero recibía al niño de don Rogelio, se lo pasaba al siguiente, y así hasta la loma. Diego estaba en el eslabón final, en el agua menos profunda, recibiendo a los niños del último ranchero y llevándolos corriendo hasta la furgoneta. Su rostro estaba tenso, concentrado. Cada vez que tomaba a un niño pequeño y sentía sus brazos aferrándose a su cuello, algo en su interior se estremecía. Ya habían pasado 15 niños. El agua ahora le llegaba a la cintura a don Rogelio. El edificio crujía. «¡Las paredes!», gritó alguien. Una grieta apareció en el lado este del edificio. «Se va a caer», aulló el profesor Aarón. «Sáquenme a los últimos. Son 8 más». El pánico se apoderó de la cadena. Los hombres trabajaban más rápido, pero el agua subía con más velocidad. Un tronco enorme pasó flotando y golpeó a Félix, quien perdió el equilibrio y fue arrastrado varios metros antes de que otros lo rescataran, tosiendo agua. Diego vio todo desde su posición. Vio a su padre, con el agua al pecho, pasando niños con los brazos temblorosos. Vio el miedo en los rostros de todos. Y entonces, miró hacia el pueblo. Vio algo que lo paralizó. Un niño pequeño, de no más de 6 años, estaba asomado a la ventana de una casa humilde a medio derrumbar, a unos 100 metros de la escuela, completamente aislada por la corriente. «¡Papá!», gritó Diego señalando. «Allá hay uno, en esa casa». Don Rogelio miró. El agua rodeaba la casa por completo. Era imposible llegar en cadena. «¡No podemos!», gritó de vuelta, su voz quebrada por el esfuerzo. «Tenemos que terminar aquí». Pero Diego ya no lo escuchaba. Había visto al niño, había visto sus ojos llenos de terror, y en ese terror vio algo que reconoció, algo que él mismo había sentido una vez, en la oscuridad y el frío. Sin pensarlo 2 veces, se soltó de la cadena y corrió por el borde del agua, buscando un camino hacia la casa. «¡Diego, no!», rugió don Rogelio, pero estaba atrapado, sosteniendo a otro niño. No podía soltarse. Diego encontró un tramo de tierra más alto que formaba una península hacia la casa. Corrió por él, pero al final, una brecha de agua furiosa de unos 5 metros lo separaba de la vivienda. La única forma de cruzarla era saltando hacia un granero viejo y medio derrumbado que estaba pegado a la casa, y desde allí entrar por una ventana rota. El granero era una estructura de madera podrida. Se balanceaba peligrosamente con cada golpe de la corriente. «No lo hagas, muchacho», le gritó un ranchero desde lejos. Diego miró al niño en la ventana. El pequeño extendió los brazos. Eso lo decidió. Tomó carrera y saltó. Cayó sobre el techo de lámina del granero que se hundió bajo su peso, pero aguantó. Gateó hasta una abertura y se metió dentro. El piso del granero estaba cubierto de agua hasta los tobillos, pero era estable. Desde allí, a través de un agujero en la pared, podía llegar a la casa. «Ven», le gritó al niño. «Pasa por aquí». El niño, llorando, gateó por la ventana y se arrastró a través del agujero hacia los brazos de Diego. «Bien, muy bien», dijo Diego, tomándolo en brazos. «Ahora volvemos, ¿ok?». Pero en ese momento, con un crujido horrible, el granero se movió. La corriente había arrancado uno de los pilares de soporte del lado del agua. La estructura se inclinó bruscamente. Diego perdió el equilibrio y cayó, protegiendo al niño con su cuerpo. Cuando se incorporó, vio que la salida por donde había entrado estaba ahora bajo el agua. La corriente entraba a raudales por el lado roto. El nivel del agua dentro del granero subió rápidamente, hasta sus rodillas. Estaba atrapado. Afuera, don Rogelio había pasado al último niño de la escuela. El edificio, liberado del peso de la gente, comenzó a derrumbarse lentamente. El profesor y los rancheros retrocedieron a la loma, sanos y salvos. «¡Diego!», gritó don Rogelio buscando con la mirada. «¿Dónde está mi hijo?». «Allá, jefe», gritó Ignacio, señalando el granero aislado, que ahora se inclinaba a un ángulo peligroso.
Saltó para rescatar a un niño y quedó atrapado. Don Rogelio corrió hacia el borde del agua, pero la brecha era ahora más ancha, más violenta. Intentó meterse, pero la corriente lo derribó de inmediato. Ignacio y Tomás lo sostuvieron y lo sacaron. «No puedo llegar», gritó don Rogelio, con una desesperación que nadie le había escuchado antes. «Es imposible». Desde el granero, Diego los veía. Sostenía al niño pequeño, que temblaba y lloraba contra su pecho. El agua estaba ahora en su cintura y subiendo. El granero crujía y gemía, a punto de desmoronarse por completo y ser arrastrado por la corriente. «Sáquenlo a él», gritó Diego, alzando al niño sobre sus hombros para que lo vieran. «Sáquenlo a él, a mí no me importa». Pero no había forma. La pared de agua marrón entre ellos y la seguridad era infranqueable. En la loma, entre el rugido del agua y el aullido del viento, don Rogelio sintió que su mundo se acababa por segunda vez en la vida. Y esta vez no había una yegua valiente que cabalgara a través de la tormenta para traerle a su hijo de vuelta. El rugido del agua era un monstruo que llenaba todo. Pero en el rancho La Esperanza, dentro del establo pequeño y oscuro, había un silencio pegajoso, roto solo por el martilleo de la lluvia sobre el techo de lámina. Luna estaba de pie en el centro del establo, atada con una cuerda floja a un poste. Ignacio la había dejado allí con heno fresco y agua antes de salir corriendo hacia la emergencia. Ella no había tocado nada. Sus orejas, sin embargo, no estaban quietas. Se movían constantemente, captando sonidos. El crujido del granero principal bajo el viento, el golpeteo de la lluvia. Y, muy lejos, un sonido que no era de la tormenta. Eran gritos humanos. Luna alzó la cabeza. Sus hollares se dilataron, olfateando el aire húmedo y cargado de peligro. Un relámpago iluminó el establo por una fracción de segundo, mostrando sus ojos grandes y oscuros, que ya no tenían la niebla de la resignación total. Ahora tenían un destello de atención aguda. Otro sonido llegó, arrastrado por el viento. No era un grito cualquiera, era un grito de desesperación juvenil, cortado por el miedo. Era la voz de Diego. Algo en el cerebro antiguo de la yegua, en el instinto más profundo que había guiado sus pasos a través de la nieve hacía 12 años, se encendió. No era un recuerdo con imágenes, era una sensación, una urgencia física, como un dolor agudo. El niño, su niño, estaba en peligro. Un gruñido bajo, que no era propio de ella, salió de su garganta. Dio un paso hacia adelante, y la cuerda tiró de su cabeza. Ella tiró hacia atrás. La cuerda se tensó. Ignacio había hecho un nudo seguro, pero no contaba con la fuerza que puede dar el pánico maternal, un instinto que atraviesa especies y años. Luna plantó sus patas traseras, huesudas pero todavía poderosas, en el suelo de tierra. Encogió el cuello y luego lo lanzó hacia adelante con toda su fuerza. La cuerda crujió. El poste de madera clavado profundamente en el suelo se estremeció. Ella lo hizo otra vez, y otra. ¡Crack! No fue la cuerda la que se rompió, fue el poste. La base, podrida por la humedad, se quebró a unos 20 centímetros del suelo. Luna, al sentir la tensión ceder, retrocedió de golpe y tropezó. Se levantó al instante, con un trozo de madera y cuerda todavía colgando de su cuello. La puerta del establo era de madera pesada, con un cerrojo de metal por fuera, pero Ignacio, en su prisa, no la había asegurado del todo. Solo había corrido el cerrojo, sin pasar el candado. Luna se acercó a la puerta, olfateó la rendija por donde entraba el viento. Del otro lado el sonido de la tormenta era más claro, y los gritos más urgentes. Golpeó la puerta con su cabeza. La madera se estremeció, pero aguantó. Ella retrocedió unos pasos en el establo oscuro, respiró hondo, sus costillas marcándose bajo la piel mojada. No midió la distancia, no calculó, solo actuó. Arremetió. Su cuerpo flaco pero denso golpeó la puerta de lleno, justo al lado del cerrojo. El impacto resonó como un trueno dentro del establo. La madera se quebró en el lugar del golpe. El cerrojo de metal, sometido a una fuerza para la que no estaba diseñado, se torció y saltó de sus goznes. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared exterior. La tormenta envolvió a Luna de inmediato. La lluvia fría la azotó en el rostro. El viento aulló alrededor de sus orejas. Durante un segundo, se quedó paralizada en el umbral, abrumada por el caos de elementos. Entonces, otro grito, más claro esta vez. Venía de lejos, del valle hacia donde todos habían ido. Era él, era su niño, lo sabía. Luna salió del establo al trote. El agua le llegaba hasta las rodillas en el patio inundado. Miró hacia la casa, oscura y vacía. Miró hacia el camino por donde se habían ido los tractores. Y entonces, sin vacilar, escogió un camino diferente.
No el camino de los hombres, no el camino largo y seguro. Eligió la línea recta, galopó hacia el borde del patio y saltó una cerca baja que separaba el corral de un potrero. Cayó al otro lado, resbalando en el lodo, pero se levantó al instante. Siguió galopando. El potrero era una pendiente que bajaba hacia el valle de San Javier. Un terreno accidentado, lleno de matorrales, rocas y hoyos ocultos por el agua. La lluvia le azotaba los ojos. Los relámpagos la cegaban por momentos, pero ella no reducía la velocidad. Sus patas, que parecían tan débiles, encontraban un ritmo poderoso y seguro. Esquivaba un árbol caído, saltaba sobre un arroyo pequeño que ya era un torrente. Subía por una loma empinada, sus cascos hundiéndose en el barro. No iba a ciegas, algo la guiaba, el mismo algo que la había guiado a través de la nieve blanca y ciega, un mapa en su corazón, un imán que la jalaba hacia el sonido del peligro de Diego. En una loma más alta, a un lado del caótico valle, una camioneta vieja estaba estacionada entre unos arbustos. Dentro, 3 hombres observaban la escena de destrucción con unos binoculares. «Miren», gritó Chicle, señalando, «algo se mueve en el potrero del rancho». El gavilán tomó los binoculares. Al principio, solo vio la cortina de lluvia. Luego, entre los claros, distinguió una figura gris y blanca, moviéndose a una velocidad increíble cuesta abajo, sorteando los obstáculos con una gracia extraña. «Es la yegua», murmuró, bajando los binoculares, su rostro incrédulo. «Está suelta, y va hacia el pueblo». «¿Qué? ¿En esta tormenta?» El búho trató de ver. ¿Se escapó? «No parece escaparse», dijo el gavilán, observando de nuevo. «Parece que sabe a dónde va. Va directo, como si alguien la estuviera llamando». Vieron cómo Luna desaparecía detrás de una loma, solo para reaparecer más abajo, galopando ahora por el borde del río desbordado, buscando un lugar para cruzar. «Está loca», dijo Chicle. «La corriente se la va a llevar». Pero Luna no intentó cruzar donde el agua era más fuerte. Se detuvo en un punto donde un antiguo puente de piedra, medio derrumbado, creaba un remanso. El agua pasaba furiosa a los lados, pero justo sobre los restos del puente, la corriente era menos violenta. Con una determinación que heló la sangre de los hombres que la observaban, Luna entró al agua. El agua le llegó al pecho, luego al cuello. Por un momento, desapareció, arrastrada por la corriente. Chicle contuvo el aliento, pero entonces, la cabeza gris de la yegua emergió más adelante. Había cruzado. Tosiendo agua, sacudiendo la cabeza, salió del río al otro lado, y sin perder un segundo, continuó su galope hacia el pueblo inundado. El gavilán bajó los binoculares lentamente. Su rostro estaba pálido. «No es un animal», murmuró, y esta vez no había codicia en su voz, sino algo parecido al miedo. «Esto no es normal». Mientras tanto, en la loma frente al granero, don Rogelio forcejeaba contra los brazos de Ignacio y Tomás, que lo sostenían para que no se lanzara a la corriente segura muerte. «Suélteme, es mi hijo». «No, jefe, si usted se va, muere también. No podemos perderlos a los dos», gritaba Ignacio, con lágrimas mezcladas con la lluvia en su rostro. Todos miraban hacia el granero que se inclinaba más y más. Ya no se veía a Diego en la abertura. El agua debía estar por su pecho. De repente, Tomás señaló hacia la izquierda, río arriba. «Miren, allá, ¿qué es eso?». Una figura oscura y empapada galopaba por lo que quedaba del camino del pueblo, esquivando escombros flotantes y casas medio sumergidas. Avanzaba contra el viento y la lluvia con una fuerza que parecía sobrenatural. «¿Un caballo?», preguntó Ignacio confundido. «¿Qué hace un caballo suelto aquí?». Don Rogelio dejó de forcejear. Sus ojos se enfocaron en la figura que se acercaba. El galope, la silueta delgada, el color del pelaje a través de la lluvia. «No», susurró, y luego gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Es Luna!». La yegua los pasó de largo. Ni siquiera miró hacia la loma donde estaban los hombres. Su objetivo era uno solo. Llegó al borde de la brecha de agua que separaba el granero de la tierra firme. Se detuvo. El agua marrón y furiosa pasaba a sus pies. El granero, al sentir otro impacto en su estructura debilitada, crujió de manera aterradora. Desde una ventana rota en la parte alta, apareció el rostro desesperado de Diego. Tenía al niño pequeño en brazos, sosteniéndolo por encima del agua que ahora les llegaba al pecho. «Luna», gritó don Rogelio, sin saber si era una plegaria o una orden. Luna miró la brecha de agua. Miró el granero que se balanceaba, retrocedió unos pasos y saltó. No fue un salto perfecto. Sus patas traseras, debilitadas por la artritis, no pudieron impulsarla lo suficiente.
cayó corta. Su pecho golpeó el borde de la estructura del granero con un sonido sordo, y por un momento pareció que la corriente la arrastraría, pero sus patas delanteras encontraron un agarre en un tablón suelto. Con un esfuerzo que hizo temblar todo su cuerpo, se arrastró hacia arriba, hasta quedar de pie sobre el techo inclinado y resbaladizo del granero. Desde la loma, todos contenían el aliento. Luna caminó con cuidado por el techo de lámina, buscando la abertura por donde Diego había entrado. La encontró. Se asomó por el hueco, mirando hacia la oscuridad interior donde Diego y el niño estaban atrapados. Dentro, Diego la miró. La vio empapada, temblorosa, con los ojos muy abiertos y llenos de una determinación que no había visto en ella antes. En ese instante, un recuerdo no de imágenes, sino de sensaciones, lo golpeó con la fuerza de la corriente. La seguridad del pelaje mojado, el calor vital en medio del frío que lo mataba, el movimiento rítmico y seguro de un lomo que lo llevaba a casa. «Es tú», logró decir, su voz un hilo sobre el rugido del agua. «Eres tú». Luna metió la cabeza por la abertura y relinchó. No era un relincho de miedo, era un sonido claro, imperioso, un llamado. Luego, bajó su cabeza y su cuello hacia ellos, en un gesto inconfundible. «Sube». Diego no lo pensó dos veces. El granero crujió de nuevo, más fuerte, inclinándose hacia el agua. El niño en sus brazos lloraba sin parar. «Agárrate a mi cuello», le dijo al pequeño, y el niño le rodeó el cuello con sus brazos flacos, aferrándose con fuerza. Luego, Diego miró a Luna, a sus ojos profundos, llenos de una calma urgente. Extendió la mano libre y tomó un puñado de su crin empapada. Con un esfuerzo que le quemó los músculos, arrastró su cuerpo y el del niño hacia adelante, fuera del agua que ya les llegaba al pecho, y se subió al lomo de la yegua. Fue torpe, casi se caen, pero Luna se mantuvo inmóvil, firme como una roca, esperando a que él encontrara el equilibrio. Cuando sintió el peso estabilizarse, se levantó. El movimiento fue suave pero decidido. Diego tuvo que agarrarse con más fuerza. El niño se aferraba a él. Luna dio media vuelta en el techo inclinado buscando salida. La abertura por donde había entrado era demasiado pequeña para ella con los dos a cuestas. Miró hacia el otro extremo del granero, donde una pared se había derrumbado parcialmente, creando una apertura grande hacia el exterior, pero que daba directamente a la corriente más fuerte. Tomó una decisión. Caminó con extrema cautela por el techo resbaladizo hasta el borde de esa abertura. Abajo, el agua marrón rugía, llevándose trozos de madera y ramas. «¡No!», gritó Diego, instintivamente. «Por ahí no», pero Luna no lo escuchó. O sí lo escuchó, y decidió ignorarlo. Midió la distancia con una mirada. No había un salto seguro, solo había una caída controlada hacia el torrente y la esperanza de que sus patas encontraran fondo rápido. Inspiró hondo, como preparándose, y saltó. Desde la loma, don Rogelio y los demás gritaron. Vieron a la yegua saltar desde el granero que se desmoronaba, con los dos muchachos aferrados a ella, y desaparecer en la cortina de lluvia y agua. «¡No!», aulló don Rogelio, el corazón detenido en su pecho. Por un instante eterno, no vieron nada, solo el agua furiosa. El granero finalmente se desintegró con un estruendo horrible y fue arrastrado por la corriente. Luego, a unos 30 metros río abajo, una cabeza gris emergió. Luego otra, y otra. Eran ellos. Luna había caído en lo más profundo, pero había logrado nadar, manteniendo la cabeza de Diego y el niño por encima del agua. Sus patas batían con fuerza contra la corriente, buscando tracción. «¡Allá!», gritó Ignacio señalando. «Nada hacia la orilla». Pero Luna no nadaba hacia la orilla cercana, donde la corriente era más violenta y los escombros saltaban como proyectiles. En cambio, se dejó llevar un poco por el flujo, mientras nadaba en diagonal, hacia un lugar donde el río se ensanchaba y la fuerza del agua disminuía un poco. Parecía conocer el terreno, parecía recordar cada recodo, cada piedra. «Está llevándolos al banco de arena viejo», dijo Tomás, asombrado. «Al que está detrás del Cerro del Águila, es un lugar alto». Luna luchó contra la corriente los últimos metros. Sus fuerzas flaqueaban. Diego podía sentir sus músculos temblando bajo él, pero no se detuvo. Con un último esfuerzo, sus patas delanteras encontraron piedras, luego tierra. Arrastró su cuerpo y el de sus pasajeros fuera del agua, hasta un parche de tierra firme y elevada. Allí se derrumbó. Diego se bajó de un salto llevando al niño en brazos. Los dos tosieron agua, jadeando. El pequeño lloraba, pero estaba vivo. Diego se arrodilló junto a Luna. La yegua yacía de costado, respirando con dificultad, sus ojos cerrados. «¡No! ¡Luna, no!», gritó Diego, tocando su cuello.
Levántate, por favor. Pero Luna no se movía, solo respiraba, cada inhalación un esfuerzo visible. Don Rogelio, Ignacio y Tomás llegaron corriendo por el borde del agua, dando un rodeo largo para evitar la corriente. Cuando llegaron al banco de arena, don Rogelio cayó de rodillas al lado de su hijo. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Estoy bien, papá, dijo Diego, y su voz sonaba diferente, más clara, sin rabia. Pero ella no se levanta. Don Rogelio puso una mano sobre el costado de Luna. Sentía el corazón latir, rápido pero fuerte. Está exhausta, pero está viva. Miró a su hijo y vio las lágrimas mezcladas con la lluvia en su rostro. Diego, tú la montaste. Ella vino por mí, susurró Diego acariciando el hocico de la yegua. Rompió su corral, cruzó el río, saltó al granero, como la otra vez. Lo recuerdo ahora, no todo, pero el sentimiento, el calor de ella, la seguridad. Yo le grité, le dije cosas horribles. Ella lo entendió, hijo, dijo don Rogelio, su propia voz cargada de emoción. Ella siempre lo entendió. En ese momento, Luna abrió los ojos, lentamente giró la cabeza para mirar a Diego. Sus ojos grandes y oscuros ya no tenían tristeza, tenían paz, un cansancio profundo, pero paz. Emitió un sonido suave, casi un ronquido. «Shh, ya está», dijo Diego, inclinándose sobre ella. «Ya estamos a salvo. Gracias. Gracias, Luna». La yegua intentó levantar la cabeza, pero no pudo. Don Rogelio se quitó su chamarra impermeable y la extendió sobre ella, cubriendo su cuerpo tembloroso. «Necesitamos llevarla al rancho», dijo Ignacio. «No puede quedarse aquí». «El agua todavía está muy alta», observó Tomás. «No podemos cruzarla con ella así». «No», dijo una voz nueva. Era el profesor Aarón, que se había acercado con algunos de los otros rancheros. Señaló hacia arriba, por la ladera del cerro detrás de ellos. «Este banco de arena se conecta con el camino viejo de los mineros. Es un camino estrecho, pero va subiendo. Llega hasta la cima del Cerro del Águila. Desde allí se puede rodear y bajar hacia el rancho por el lado norte, sin tocar el río». «¿Puede ella caminar?», preguntó don Rogelio mirando a Luna con preocupación, como si hubiera entendido. Luna hizo un nuevo esfuerzo. Pateó con sus patas delanteras, luego con las traseras. Con una determinación que parecía imposible después de lo que había vivido, se puso de pie. Tambaleó, pero se mantuvo en pie. Sacudió su cuerpo salpicando agua a todos. «Bien, muchacha», murmuró Ignacio con admiración. «Bien». El grupo, ahora más grande, comenzó el ascenso. Los rancheros iban delante, despejando el camino de ramas. Diego caminaba al lado de Luna, con una mano siempre sobre su cuello, como para sostenerla. El niño rescatado iba cargado por el profesor Aarón. El camino era empinado y resbaladizo, pero Luna no tropezó ni una vez. Ponía sus cascos con precisión, eligiendo los lugares más seguros. Era como si ya hubiera caminado por allí antes, en otra vida. Después de casi una hora de ascenso lento, llegaron a la cima del Cerro del Águila. La lluvia había disminuido a una llovizna fina. Desde allí la vista era a la vez desoladora y esperanzadora. Abajo, el valle estaba inundado. El pueblo de San Javier parecía un lago marrón del que solo sobresalían los techos de algunas casas y la torre de la iglesia, pero también podían ver que el agua ya no subía, había llegado a su punto máximo, y en la dirección opuesta, hacia el norte, se veía el tejado blanco de la casa de don Rogelio, intacto. El rancho La Esperanza estaba a salvo, en terreno más alto. Todos hicieron una pausa, sin aliento, mirando el paisaje devastado, pero sintiendo el alivio de estar vivos. Diego se acercó al borde de la loma, todavía con la mano en Luna. La yegua se colocó a su lado, mirando también. «Me salvaste», le dijo Diego, su voz apenas un suspiro. «Otra vez. Y yo fui un idiota. Te cerré mi corazón». Luna volvió la cabeza y rozó su hocico contra el brazo de Diego. Un gesto de perdón. Un gesto de amor antiguo y renovado. Diego no pudo contenerse más. Abrazó el cuello delgado y mojado de la yegua y enterró su rostro en su crin, sollozando. Sollozos que no eran de miedo ni de rabia, sino de liberación, de un dolor que por fin se rompía y salía.
Don Rogelio se acercó y puso una mano en el hombro de su hijo. No dijo nada, no hacía falta. Mientras tanto, en la loma lejana donde estaba estacionada la camioneta, 3 hombres observaban a través de binoculares. El gavilán había visto todo. Había visto a la yegua flaca convertirse en un torrente de fuerza pura. La había visto saltar al infierno de agua y salir con los 2 muchachos. La había visto guiarlos a un lugar seguro con una sabiduría que no era animal. Bajó los binoculares. Su rostro estaba pálido. Su mano, la que sostenía un cigarro, temblaba ligeramente. «Jefe», dijo el búho, su voz carente de su tono práctico usual. «¿Qué fue eso?» «Eso no era un caballo», murmuró el gavilán. Su mirada estaba fija en la pequeña figura gris en la cima del cerro, rodeada por la familia que había unido. Eso era algo más. Chicle tragó saliva. «Seguimos con el plan. Podemos esperar a que bajen al rancho. Estarán cansados, despistados». «No», cortó el gavilán con una voz definitiva que no admitía discusión. «No hay plan». «Pero, jefe, el dinero», protestó Chicle débilmente. «Te dije que no», rugió el gavilán, volviéndose hacia él. Sus ojos pequeños brillaban con una emoción que sus hombres no reconocían, algo entre el miedo y el respeto. «¿No viste lo mismo que yo? ¿No viste eso? Eso no se compra, eso no se roba, eso se merece». Guardó los binoculares, dio una última mirada a la cima del cerro, donde ahora don Rogelio, Diego y Luna formaban una silueta unida contra el cielo gris que se aclaraba. «Vámonos», ordenó. «Esta pelea no es para nosotros». Subió a la camioneta y arrancó el motor. No silbó su corrido triste esta vez. Condujo en silencio, alejándose del valle, dejando atrás el fantasma de un error que había intentado corregir y encontrando en su lugar una lección que no olvidaría. En la cima del cerro, una familia rota había comenzado, por fin, a sanar. Y en el centro de todo, una yegua flaca y heroica respiraba el aire limpio de la altura, su misión cumplida, su hogar recuperado. El amanecer llegó despacio, pintando el cielo de un color naranja pálido que se reflejó en las infinitas charcas del valle. En la cima del Cerro del Águila, el grupo estaba exhausto, pero nadie quería moverse aún. El silencio era profundo, solo roto por el goteo del agua de los árboles y la respiración agitada de Luna. Diego no se había separado de la yegua, se sentó en una roca, con el cuerpo de Luna recostado contra sus piernas. Acariciaba su cuello, su lomo, hablándole en voz baja. «Todo va a estar bien. Ahora descansa, ya pasó». Luna tenía los ojos cerrados, pero sus orejas se movían suavemente, captando la voz del muchacho. Su respiración, antes agitada, se había vuelto más pausada y profunda. Don Rogelio se acercó y ofreció una manta seca a su hijo. «Ponte esto. Vas a enfermarte». Diego tomó la manta y la puso sobre los hombros de Luna primero, cubriendo su grupa. Luego, aceptó otra para él. «Gracias, papá». La palabra, dicha sin rencor, con un tono suave que no se escuchaba hacía años, hizo que don Rogelio contuviera el aliento. Asintió, sin confiar en su voz. El profesor Aarón y los otros rancheros comenzaron a organizar el descenso. El niño rescatado, ahora envuelto en varias chaquetas, dormitaba en brazos de Tomás. «El camino de bajada es más suave por el lado norte», dijo Ignacio, señalando. «Podemos llevar a Luna de la mano. Ella puede caminar». Luna, como si entendiera, abrió los ojos y movió la cabeza. Con un gruñido se puso de pie otra vez. Esta vez estaba más firme. El descanso y el alivio le habían devuelto algo de fuerza. El grupo comenzó a bajar por la ladera norte del cerro. La luz del día les permitía ver el camino con claridad. El paisaje estaba devastado, pero el agua ya retrocedía lentamente, dejando un lodo espeso y marrón por todas partes. Durante el descenso, Diego caminó al lado de su padre. Por primera vez en mucho tiempo, no había una pared invisible entre ellos. El miedo y la rabia habían sido arrastrados por la inundación, dejando solo un cansancio enorme y una verdad a la vista. «Lo siento», dijo Diego, sin mirar a su padre, sus palabras dirigidas al camino lodoso bajo sus pies. Don Rogelio se detuvo, lo miró. «¿Por qué, hijo?» «Por todo, por haber sido tan cerrado, por no creerte, por no verla a ella». Diego señaló a Luna, que caminaba delante con Ignacio. Estaba tan enojado con el mundo, con el miedo, que no podía ver nada bueno, ni siquiera a ti. Don Rogelio puso una mano en el hombro de su hijo. «Yo también lo siento, Diego. Yo también, por no saber hablar contigo, por pensar que buscar cosas del pasado podía arreglar el presente, por no entender tu dolor». Diego finalmente lo miró. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban enrojecidos pero claros.
Ella lo arregló, dijo, simplemente. No porque la trajiste, sino porque me recordó que una vez alguien me amó tanto que luchó contra una tormenta por mí, y que lo volvió a hacer. Don Rogelio sintió que un nudo enorme se deshacía en su garganta. Asintió, apretando el hombro de Diego. Sí, y ese amor nunca se fue, hijo, nunca. El resto del camino lo hicieron en silencio, pero era un silencio cómodo, compartido. No era el vacío de antes, era una paz. Cuando llegaron al rancho La Esperanza, el sol ya estaba bien arriba, secando la tierra. La casa estaba intacta. Algunos árboles menores se habían caído y había barro por todas partes, pero la estructura estaba firme. Ignacio y Tomás guiaron a Luna directamente al establo más grande y seco. Diego insistió en acompañarla. «Necesitamos que la vea la veterinaria otra vez», dijo don Rogelio sacando el teléfono satelital. «Voy a llamar a la doctora Ana», dijo Ignacio. «Ella vendrá». Mientras esperaban, Diego se encargó de secar a Luna con toallas limpias. Le cepilló el pelaje con movimientos suaves, quitando el lodo y las hojas secas. Le dio agua fresca y un puñado de avena, que esta vez Luna comió con evidente gusto. «Mira», le dijo Diego a su padre, que observaba desde la puerta. «Come. De verdad tiene hambre». Don Rogelio sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero real, llena de alivio. La doctora Ana llegó una hora después. Examinó a Luna detenidamente dentro del establo. «Está deshidratada y agotada», dijo, finalmente. «Tiene algunos rasguños y moretones, pero nada roto. Es un milagro considerando lo que hizo. Necesita reposo absoluto, mucha comida buena, suplementos y sobre todo, paz». «Eso lo tenemos», dijo don Rogelio con firmeza. «Y algo más», añadió la veterinaria mirando a Diego, que no se separaba del pesebre. «Ella necesita un propósito, alguien que dependa de ella, que la necesite, alguien que la busque todos los días». Diego asintió, comprendiendo perfectamente. «Ese alguien soy yo». Pasaron los días. El valle comenzó lentamente a recuperarse. La gente de San Javier, con la ayuda de todos los rancheros, empezó la limpieza y la reconstrucción. La escuela albergue había sufrido daños, pero se podía reparar. Todos los niños estaban a salvo. En el rancho La Esperanza, una nueva rutina comenzó. Diego se levantaba al amanecer. Lo primero que hacía era ir al establo. Luna ya lo esperaba, con la cabeza asomada por la puerta de su box. Él la sacaba a pasear lentamente por los corrales, donde la tierra ya estaba seca. Le hablaba, le contaba cosas triviales, cosas importantes, cosas que nunca le había dicho a nadie. «Hoy soñé con el frío otra vez», le dijo una mañana, mientras le cepillaba el lomo. «Pero esta vez no estaba solo, estabas tú, y no tenía miedo». Luna giraba la cabeza y lo miraba, como si entendiera cada palabra. Don Rogelio los observaba desde la casa, desde el corredor. Un café caliente en las manos, el corazón más ligero de lo que había estado en 12 años. A veces se unía a ellos. Caminaba al otro lado de la yegua, en silencio, disfrutando de la compañía de su hijo. Una tarde, Diego encontró los cuadernos viejos donde dibujaba sus caballos monstruo. Los hojeó por un momento. Luego, tomó un lápiz nuevo y una hoja en blanco. En el patio, bajo el viejo álamo, comenzó a dibujar. No dibujó monstruos, dibujó a Luna. No a la Luna flaca y triste del mercado, sino a la Luna que recordaba de niño. Fuerte, segura, con los ojos llenos de vida. Y a su lado, un niño pequeño sonriente. Don Rogelio se acercó y miró sobre su hombro. No dijo nada, solo puso una mano en el hombro de Diego y apretó suavemente. «¿Crees que podamos ir a Veracruz algún día?», preguntó Diego sin levantar la vista del dibujo. «¿A Veracruz? ¿Por qué?». «Para visitar a don Miguel, al hombre que la cuidó, para decirle que está bien, que estamos bien». Don Rogelio sonrió, una sonrisa amplia y genuina. «Es una excelente idea, hijo. Iremos, pronto». Mientras tanto, en un camino polvoriento de Sonora, una camioneta vieja avanzaba bajo un sol abrasador. Dentro, el gavilán conducía en silencio. Habían pasado 2 semanas desde la inundación. El búho miraba por la ventana. «¿Y ahora qué, jefe? ¿Buscamos otro trabajo?». El gavilán no respondió de inmediato. Finalmente dijo: «Vamos a descansar un tiempo, en la sierra, lejos de aquí». «¿De los caballos?», preguntó Chicle desde atrás. «De todo», dijo el gavilán. Recordaba con perfecta claridad la imagen de la yegua en la cima del cerro. No como una oportunidad perdida, sino como una lección aprendida. Algunas cosas en este mundo tenían un valor que el dinero no podía tocar, y meterse con ese valor traía una mala suerte de la que no quería ser parte.
Una tarde, especialmente hermosa y tranquila en el rancho, don Rogelio encontró a Diego dormido contra el costado de Luna, en un rincón sombreado del corral. La yegua también dormitaba, de pie, protegiendo al muchacho con su cuerpo. Don Rogelio no los despertó. Se sentó en un banco cercano y los observó. El sol de la tarde doraba la escena. Recordó las palabras del hombre en el mercado de Tlacotalpan, Miguel, cuando le entregó la cuerda. Siempre lo fue. Tenía razón. Luna siempre había sido de ellos, y ellos de ella. La familia no era solo sangre, era historia compartida, era rescate mutuo, era el amor que se aparecía en forma de una yegua flaca 2 veces en la vida, para recordarles que incluso después de la tormenta más feroz, el sol siempre sale, y con él, la esperanza. Don Rogelio se levantó silenciosamente y entró a la casa. Tenía una llamada que hacer a Veracruz y un viaje que planear. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía no como una carga, sino como un camino abierto y luminoso que recorrerían los 3 juntos.